con la farmacología de los trastornos de la personalidad. ¿Y qué es mejor que poner ahí al Joker, que ejemplifica muy bien lo que son las modificaciones del comportamiento de la personalidad en relación a la población en la cual están insertas? ¿Ya? Este grupo farmacológico es un grupo farmacológico al cual le pertenece un solo medicamento, ya que es el litio. Y en ese contexto vamos a hablar solo del litio. El litio como fármaco se lo reconoce como un estabilizador del ánimo, ¿ya? Y a través del tiempo se ha visto que es un buen fármaco para controlar las exacerbaciones relacionadas con los trastornos de la personalidad, ¿ya? A nivel químico, el litio es un órgano, es un elemento químico, ¿ya? En estricto rigor es un alcalino terro, ¿cierto? De la primera fila de la tabla periódica, y que por lo tanto estamos hablando de que se puede administrar, al ser de la primera fila de la tabla periódica, se puede administrar como una sal, y por lo tanto nosotros lo vamos a encontrar como medicamento, como sal de citrato o sal de carbonato, ¿ya? Así es como se da. La mayoría de las veces la gente lo consume como carbonato de litio, ¿ya? Pero es el componente litio el que le hace el efecto sobre la estabilización del ánimo, ¿ya? ¿Dónde se da el litio? El litio en general se trata como un fármaco que es un método de prevención o profiláctico, ¿ya? En el fondo, antes de que el paciente vaya a tener crisis psicótica, antes de que vaya a tener alteraciones de la personalidad, antes de que vaya a tener alteraciones del medio, pero ya sabemos que hay una susceptibilidad y un riesgo, nosotros podemos empezar a dar litio y el litio puede quedar incluso crónico, ¿ya? ¿Dónde se utiliza? En las personas con enfermedades maníaco-depresivas, ¿ya? En las personas con manías agudas, o en las personas con manías crónicas con crisis aguda, ¿ya? En la depresión bipolar, en los trastornos esquizoafectivos con actividad bipolar, y en las personas que tienen algún grado de agresividad, yo aquí les puse un retardo mental, pero en realidad en cualquier tipo de patología donde hay una agresividad de fondo que no está asociada a la esquizofrenia como tal, también la podemos dar en este contexto, ¿ya? Una cosa súper importante es que cuando se restablece de manera adecuada la litemia, es decir, los niveles de litio en el paciente, se observa que los pacientes disminuyen el riesgo suicida entre 5 y 6 veces. Por lo tanto, esto tiene dos aplicaciones súper importantes. Primero, prevenir un riesgo suicida, ya que si la persona llega a tener un pensamiento suicida, se ha visto que el litio lo disminuiría. Y segundo, en los pacientes que ya han tenido actividades suicidas, yo puedo disminuir la tasa de suicidio como tal, ¿ya? También es importante recordar que si el paciente deja de tomar el medicamento abruptamente, esto puede generar un aumento en la tasa de suicidios, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante que el paciente se lo tome de manera coordinada con su tratamiento psicológico y psiquiátrico y que no haga abandono inmediato. Ahí al lado ustedes tienen 4 figuras importantes mundiales que fueron diagnosticadas de alguna forma con algún tipo de grado de trastorno de la personalidad, independiente de que estuviese asociado a bipolaridad, a obsesión, a compulsiones, a psicosis, a delirios, etcétera, ¿ya? A mí el que más me gusta y más me identifica personalmente, adivinen cuál es. ¿Cuál es mi más querido ahí? Kafka. Kafka, muchas gracias. Ellos ya me conocen, ya me conocen. Kafka. ¿Por qué me gusta tanto Kafka? Porque es fácil cuando uno lee identificar ese trastorno de la personalidad y cómo él se aísla en el fondo del medio en el cual está inserto. ¿Ya? Ya, me preguntan acá, ¿qué pasa si se le administra litio a una persona sin diagnóstico de alguna enfermedad maníaco-depresiva? No lo haga, no la administre, ¿ya? ¿Por qué? Por los efectos adversos del litio, ¿ya? Ahora los vamos a ver y le vamos a responder inmediatamente a Diego por qué no debemos administrarle litio a las personas que no están diagnosticadas. Primero, antes de que veamos el asunto del por qué no, ¿ya? Paciencia, paciencia, Diego. Del por qué no. Primero quiero que me entiendan por qué sirve, porque en el fondo, si uno lo piensa, estos son trastornos que son de la neurotransmisión, de la neuromodulación, entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el litio en esto? Si el litio es un elemento, es un metal más encima, o sea, como que en el fondo es un alcalino terrio, en el fondo es como dar sodio. ¿Qué lógica tiene? Bueno, ¿por qué se da el litio? ¿Por qué se ha visto que tiene efectos positivos? Primero, porque cuando uno aumenta la litemia en el paciente, por el motivo que sea, eh, ocurre el siguiente
Me dije, perdón, voy a leer aquí un chat que dice, hace pésimo, a mi amiga le diagnosticaron mal bipolar y le dieron litio y le hizo mal. Dejó el colegio y le hacía peor, pues, obvio. Es que es el problema del litio, y es por eso que vamos a ver ahora el por qué no dárselo a cualquiera, ¿ya? Si el litio no se da a la persona de manera correcta, bien diagnosticado, y no se hace seguimiento, es grave, ¿ya? Es un problema grave el consumo de litio, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ver ahora. Primero, entonces, ¿por qué da el litio? Primero, porque se ha visto que el litio como elemento y con su carga asociada, acuérdense que es una sal, mejora o tiene actividad sobre el ritmo, sobre todos los ritmos en el fondo. Es como cuando uno da un catión. Voy a cambiar los canales catiónicos en el fondo por la activación del litio. Entonces se ha visto que eso permite una mejora en los ritmos circadianos de los pacientes. ¿Qué significa esto? Que mejora la alteración día-noche que tienen la mayoría de los pacientes que tienen algún trastorno de la personalidad, ¿ya? Lo otro es que activaría las bombas a nivel neuroendocrino, mejorando entonces la salida de ciertos componentes hormonales, entre ellos aquellos que están relacionados con las actividades metabólicas. Es decir, mejoraría la salida de las hormonas T3 y T4 a nivel de la hipófisis, o sea, perdón, a nivel de la glándula tiroides, por ejemplo, o mejoraría la descarga de LH y FSH, ¿ya? Eso es súper importante porque así yo podría regular la cantidad de cortisol que tienen nuestros pacientes. No sé si ustedes se acuerdan que la mayoría de nuestros pacientes psiquiátricos tienen un desbalance del cortisol y generalmente tienen hipercortisolemia. Entonces yo puedo regular esa cortisolemia mediante la regulación de otros factores endocrinos. Y lo otro, que es lo más importante, es que se ha visto que tiene un efecto directo a nivel de canales catiónicos sobre el efecto de los neurotransmisores generales y también a nivel de segundos mensajeros, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que mejoraría la neurotransmisión de la vía colinérgica, de la vía adrenérgica y noradrenérgica y de la vía serotoninérgica. En el fondo lo que haría es que mejoraría la función de todos nuestros receptores catiónicos y además de la lectura del segundo mensajero mediada por cationes. Yo reemplazo los cationes clásicos que tengo por el litio, ¿ya? Y eso mejoraría todas las funciones de neurotransmisores, restableciéndolas a un estado neurohumoral ideal. Eso es como lo que uno busca, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo es producir un cambio en el balance catiónico y eso va a generar varios problemas. El primero es que hay que ver cuál es la función renal, porque el riñón es el que se encarga de la excreción de nuestros cationes, y si nosotros agregamos mucho, que en este caso sería la sal de litio, podemos producir un problema renal no menor, ¿ya? Con trastornos de la micción, doloroso, e incluso con disfunción renal final, con insuficiencia, ¿ya? ¿Cómo promueve la salida y estimula la salida de hormonas tiroideas? Hay que tener mucho ojo con la función tiroidea. No vaya a ser que se produzca un hipertiroidismo secundario a la litemia, o en su defecto, que por respuesta a la salida tiroidea hay una disminución de los receptores tiroideos y el paciente quede con un hipotiroidismo, ¿ya? Ambas situaciones son graves y difíciles de tratar. Y lo otro es que como también funciona, así como funciona a nivel de los receptores catiónicos de la hormona tiroidea, también lo hace con la hormona paratiroidea. Y aquí vamos a tener defectos en la función del calcio, de las vitaminas, etcétera, ¿ya? Entonces, a un paciente, antes de darle litio, que es tan genial, por así decirlo, porque ya vemos que regula en el fondo la función de los neurotransmisores, no es que produzca más ni menos, sino que regula que estos funcionen bien, ¿ya? Hay que determinar en el paciente primero su función tiroidea. Tiene que ser un paciente normotiroideo, ¿ya? Si el paciente tiene hiper o hipotiroidismo, no se puede partir con litio hasta que no se restablezca esta función. Y además, se debe seguir la función tiroidea cada 3 o 6 meses máximo, es decir, que al paciente hay que hacerle un seguimiento mínimo 2 veces al año, después de que le hicimos el seguimiento inicial, o sea, antes de dar litio, hacer exámenes, después de dar litio, hacer exámenes, y después al menos 2 veces al año, ¿ya? Además, en el caso de la función renal, se debe determinar la función de creatinina antes del ensayo, o sea, antes del medicamento, después del medicamento, a los 3 meses para ver si el paciente reaccionó bien, y después la carga anual para ver que la función renal está funcionando. Y por otro lado, como tiene actividad sobre las hormonas paratiroides, hay que analizar el desgaste de calcio. En las pacientes jóvenes se recomienda hacer una calcemia
por lo menos cada 2 años. En la mujer posmenopáusica, lo ideal es que se haga la calcemia cada 6 meses, ya que ellos pierden calcio más rápido que el resto de la población, ¿ya? Y lo otro es que se debe hacer una litemia, es decir, saber cuánto es el nivel de litio que tiene el paciente post ingesta del medicamento, es decir, si lo que está consumiendo es necesario para mantener el litio que el paciente necesita en la sangre, ¿ya? El litio que se vende en farmacias es el Cycolit o el Carbonón, que está ahí al frente, que es de 300 miligramos, pero un paciente pudiese requerir menos. Muchas veces pasa que no se hace la litemia y el paciente le dan las 300 completos, y eso puede producir en el paciente este desbalance que les acabo de mencionar, ¿ya? ¿Por qué ahora me preguntaba alguien ahí? ¿Por qué no se lo doy a un paciente sano? Porque lo más probable es que el paciente sano no tenga problemas de litio, ¿ya? Ni de cationes. Y eso va a significar que cuando yo administre este fármaco voy a poner una sobrecarga catiónica en el organismo, ¿ya? Y además voy a poner una sobrecarga de sales en el sistema renal. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es alterar la función hormonal, la función renal y la función de la neurotransmisión en un paciente sano, ¿ya? Por tanto, no se puede administrar bajo ningún punto de vista el litio. El litio solo es para personas donde yo sé que existe un riesgo de descontrol de las funciones de los neurotransmisores, ¿ya? Y eso explica también por qué ahí la compañera decía que conoció a alguien que al utilizar litio le hizo pésimo. Lo más probable es que a esa persona no le hayan hecho todos los exámenes que correspondían, no le hicieron la litemia, porque a lo mejor le dieron la dosis más alta y no la necesitaba. A lo mejor esa persona necesitaba 100 miligramos de carbonón, ¿ya? O 150 miligramos y no más. Pero la única manera de saber eso es que la persona se le haga una litemia, y muchas veces la litemia es un trámite largo, porque yo le doy el litio, espero una semana, 5 días aprox, que se regulen los niveles de litio en sangre, hago la litemia, con la litemia va el paciente al médico, se reformula la receta, se vuelve a dar litio por 5 días más, se vuelve a hacer una litemia hasta que se encuentre el litio ideal para la persona. Pero porque eso es caro y eso no se hace en el servicio público, muchas personas se quedan sin los exámenes de rutina mínimos para poder consumir litio de manera adecuada, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Como el paciente va a tener una función renal exacerbada, el paciente debe asegurar la adecuada hidratación, ¿ya? O sea, en el fondo el paciente tiene que contar la cantidad de agua que toma al día para asegurar el mínimo de sobrevivencia. Muchos de estos pacientes, si no, literalmente empiezan con problemas de resecamiento, se les resecan los labios, la piel, tienen mucho escozor, etcétera, ¿ya? Y lo otro es que hay que regular la ingesta de sal, porque si la persona está tomando una sal, no puede tomar en exceso otros tipos de sales, y dentro de ellos se incluyen las sales de mesa, ¿ya? Por lo tanto, a esta persona hay que regularle la ingesta de NaCl y de cualquier derivado de potasio, ¿ya? Lo otro que también es importante es que hay que considerar que si el paciente está pasando por algún cuadro patológico de otra cosa, nada que ver con su trastorno anímico, como un cuadro diarreico, como un cuadro de vómitos o asociado al uso de diuréticos, el paciente va a perder mucho líquido. Y con la pérdida de líquido va a perder muchas sales. Y al perder muchas sales puede perder la función tanto del litio como la función de los cationes dentro del organismo, ¿ya? Así que por lo tanto se tiene que regular muy bien la ingesta de sal en esto y del litio como tal en un paciente enfermo estomacal o que esté con vómitos, etcétera, ¿ya? Si no, los pacientes pueden llegar a ser hospitalizados, ¿ya? Y lo que les decía además, lo otro es que como controla los niveles de neurotransmisión y de sistema endocrino, si yo le quito bruscamente el medicamento al paciente, corro el riesgo de que sufra un desbalance hormonal fuerte, potente, ¿ya? Y además un desbalance de la neurotransmisión, lo que va a hacer una recaída de la manía potente, además un intento de riesgo suicida, ¿ya? ¿Cuál es la idealidad de un paciente que está tomando litio? Siempre después de la litemia, después de que en el fondo uno le da el litio, los 150, 200, 300 miligramos, en la litemia tiene que aparecer en sangre un valor inferior a 1.5 miliequivalentes por litio. Siempre inferior, ya que cualquier valor, inclusive este mismo valor, puede ser un indicador de intoxicación por litio. Y van a aparecer entonces los efectos adversos indeseados, ¿ya? Dentro de los efectos adversos indeseados, los más comunes van a ser
van a aparecer en todos estos ámbitos, sistema nervioso central, cardíaco, etcétera. Pero los más comunes van a ser los renales, que es decir, una sed exacerbada, aumentada, con síndrome de deshidratación, y una orina aumentada porque el paciente necesita retirar estos cationes de la sangre, ¿ya? Entonces, por lo tanto, orina más, ¿ya? Va a aparecer a nivel central una activación del sistema del gatillo y por lo tanto el paciente va a tener náuseas, pero además va a sentir una molestia gastrointestinal por la deshidratación, ¿ya? También a nivel del sistema nervioso central, por la exacerbación en el fondo de la respuesta central, puede aparecer un temblor fino de manos, una somnolencia y debilidad muscular. También se ha visto que cuando está aumentados los niveles de litio, o sea, hay una hiperlitemia, puede aparecer una anorexia secundaria a la hiperlitemia, es decir, un desgano en toda la ingesta de alimentos, inclusive el agua. Aunque el paciente tenga sed, no siente la necesidad o le produce malestar en el fondo el consumo de alimentos por la vía oral. Una cosa súper importante, que como es un catión y como tiene efectos sobre los receptores, tanto centrales como periféricos, es absoluta y completamente teratogénico, ¿ya? Así que por lo tanto no se puede administrar en la mujer embarazada. Otra cosa importante, eso es en el caso de que, lo que acabo de mencionarles yo, es en el caso de que el paciente consuma más litio del que su cuerpo necesita, ¿ya? Me quedo como grande esa L. Vamos a cambiarlo. Pero puede que el paciente esté consumiendo litio con una litemia normal, es decir, que en el fondo es el litio que justo él necesita, pero acrónico, ¿ya? Que es lo que está aquí arriba. Entonces, acrónico no van a aparecer los otros efectos que les acabo de mencionar, o si van a aparecer, van a ser muy suaves y fácilmente controlables con el tiempo, ¿ya? Pero van a aparecer otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que el paciente empiece a percibir mejor la vida como tal y mejorar su trastorno, va a empezar a subir de peso porque va a empezar a comer bien, ¿ya? Va a empezar a buscarle el gusto al consumo de alimentos. Y eso va a generar entonces un aumento de peso relacionado con el tratamiento, que muchas veces no es deseado, ¿ya? Un aumento del tamaño miccional, porque el riñón va a estar constantemente eliminando esta nueva sal que se está ingresando. Entonces, si antes el paciente urinaba 1.5, ahora el paciente va a orinar 1.8, siempre dentro de los rasgos normales, ¿ya? Van a ocurrir cambios a nivel tiroideo. El paciente puede volverse levemente más hipersecretor o hiposecretor, pero mientras esté dentro de los rangos normales se considera parte de la cronicidad. Lo importante es que si el paciente lo va a consumir por muchos años, puede aparecer con el tiempo, lo tapé ahí, daño renal, ¿ya? Y es por eso que en general la idea central es que nuestros pacientes, si bien lo pueden tomar a crónico, no lo hagan, al menos que sea una necesidad mayor, ¿ya? Ahora, en este contexto, vamos a tener, lo anterior yo les decía cuando los pacientes tomaban más litio del que necesitaban porque no se hacía una litemia adecuada, porque el médico no hacía un seguimiento adecuado. Pero tengo otro problema. ¿Y qué pasa si mi paciente que tiene riesgo suicida se intoxica con litio? Es decir, se toma la caja, el blister completo. ¿O qué pasa si una persona normal que no tiene alguna déficit de litio, se consume este frasco de litio? Entonces va a aparecer el síndrome de neurotoxicidad irreversible por litio, ¿ya? Que es conocido en la clínica como el SIN-L, así se llama, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece? Una persona va a tener trastornos digestivos graves, se queda en la boca con pérdida y escoración y pérdida dermatológica, de pérdida de piel en los labios, en la garganta, en las mucosas, etcétera, ¿ya? La sensación de un sabor metálico permanente y nauseoso, ¿ya? Náuseas y vómitos que van a estar relacionadas con el intento del organismo de liberar esta sal, ¿ya? A nivel cardiovascular van a aparecer cambios en el electrocardiograma con alteración directa de la conducción, ¿ya? A nivel renal, el riñón se va a encargar de tratar de eliminar esto y va a producir una poliuria importante, lo cual va a llevar a una polidipsia importante, ya un consumo de agua más allá de los cánones normales soportables por un riñón, y finalmente va a decaer en una insuficiencia renal. Además, el paciente va a tener dolor muscular y pérdida de la función muscular, y puede tener, dependiendo si le da hipo o hipertiroidismo, va a poder tener hipotermia o hipertermia, siendo lo más común la hipertermia maligna, ¿ya? Además del riesgo de suicidio. En el caso de los pacientes que lo consumieron por actividad, en el fondo, indiscriminada. Ahora, si el paciente era una persona sana, o sea, ahora se volvió paciente,
lo más probable es que no haya trastornos de la personalidad en ese paciente, así que la parte psiquiátrica no nos afecta, pero esto que está aquí, sí. Entonces, ahora pregunto, ¿di respuesta a la pregunta de Diego? Sí, profe. Ya, súper. Listo. Ahora, Isidora me pregunta, ¿qué significaba la L? La L es de litio, sin litio, así se llama el síndrome. El síndrome de neurotoxicidad irreversible por litio, sin L. O sea, no es que se llama así, es que así lo dicen en la clínica. Cuando llega un paciente con sin L, uno sabe inmediatamente que en el fondo el paciente viene mal. Cuando un paciente viene sin L, el paciente viene mal y hay que tratar de contenerlo a como sea el lugar. Hay que buscar la vía, ustedes tienen que correr a buscar una vía decente para poder meterle suero, ¿ya? Y poder controlar las funciones, hay que pedir una prueba ahí de sales para saber qué es lo que le está fallando, qué es lo que tengo que restablecer más rápido, si el sodio, si el potasio, si el calcio, si el magnesio, ¿ya? Así que ustedes saben que un CINELI es una urgencia, ¿ya? Además que si viene hipertérmico, tienen que pensar en la baja de la temperatura, pero que no sea brusca, para que no produzcan un trastorno neurológico. Entonces ahí está, hay que tratar de ventilar al paciente en el fondo, de que no tenga tanta temperatura externa. Incluso se utiliza y se utilizan en las clínicas las sábanas húmedas, y el paracetamol, pues, obvio, el paracetamol es la ayuda, ¿ya? Me dicen acá, me dice, no sé, Cata, perdón, dice, si tuvo un intento suicida, yo creo que si hay afecciones mentales. O sea, si una persona tiene un intento suicida, tiene una enfermedad psiquiátrica. Solo respondiendo directo a la pregunta de Cata o a la información de Cata, efectivamente, cualquier persona que tenga un intento suicida, aunque este no llegue a ser efectuado, independiente si el resultado es muerto o no, la persona, el solo hecho de tener pensamientos suicidas que quieren, que los busca con actividad física, es decir, hacerse daño, ponerse en una actividad suicida importante, es porque la persona tiene alguna infección mental. El punto es que hay que determinar si el problema es depresivo, es esquizofrénico, es psicótico, es delirante, ¿ya? Pero en general, salvo los depresivos que se tratan con antidepresivos, la mayoría de estos se tratan con litio para poder disminuir la probabilidad de intento suicida en el paciente, ¿ya? Ah, aquí me dice Cata, es que mencionó, yo mencioné que no podrían haber daños a nivel mental. Entonces, no, pero estoy hablando de una paciente, perdón, si te entendí, Cata. Entonces me preguntaría eso. No, yo he hablado de una persona, es que tu compañero Diego preguntó qué pasaba si le dábamos litio a una persona normal, no a una persona con riesgo suicida. ¿Qué pasa si una persona con litio, o sea, una persona normal, tenía una intoxicación con litio? Imagínate un niño pequeño que se tomó las pastillas de la mamá. A eso me refería con la repercusión a nivel del sistema nervioso central y mental, ¿ya? Ahora, como dices tú, un paciente que ya tiene daño mental, o sea, que ya tiene un trastorno psiquiátrico, eh, la intoxicación con litio probablemente la va a exacerbar más. O sea, la idea es no llegar a la intoxicación con litio. Esa siempre es la idea. Pero yo me refería respondiendo a la pregunta de Diego. Solo era eso. ¿Ya, Cata? Ya, en ese contexto, comentarles entonces que la mayoría de nuestros pacientes que tienen trastornos de la personalidad, en particular el trastorno bipolar, que es uno de los más comunes, lo que nosotros vamos a tener es en el paciente, nosotros, voy a hablar de la población general primero, nosotros nos consideramos eutímicos, es decir, que nosotros tenemos como cierto control de nuestra emoción y de nuestra sensación emotiva social, ¿ya? Entonces, un eutímico está en un estado que a todos nos pasa, que está en un estado pseudo depresivo y pseudo maniático. En el fondo a veces nos sentimos muy contentos, a veces nos sentimos muy tristes, ¿cierto? Y pasamos por esta etapa relativamente controladas, ¿ya? El eutímico no significa que esté siempre plano, sino que simplemente controla bien estos cambios emocionales. En el cambio, los pacientes con trastornos de la personalidad, lo que va a ocurrir es que van a pasar por diferentes fases de la emoción, ¿ya? De la sensación y de la afección. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, que un bipolar puede pasar por lo que se llama un ciclado. Ciclado es porque hace un ciclo en el fondo de arriba a abajo, ¿ya? Y puede pasar por la fase, estar en eutimia, estar perfecto, y a las pocas horas o los pocos días pasar a la fase maníaca, que va a terminar convirtiéndose en una fase psicótica.
como la que vimos en la clase anterior. Y este paciente va a salir de la fase psicótica, esa fase le puede durar horas, días, semanas, ¿ya? Y va a salir de la fase psicótica y va a entrar en una fase depresiva. Nuevamente puede estar horas, días o semanas, ¿ya? Y después vuelve a ciclar y vuelve a estar en la fase o maniática o psicótica, ¿ya? Esos son los pacientes bipolares. Y esos son los pacientes que tienen algún grado de trastorno de la personalidad, ¿ya? Hay pacientes que este ciclado que les menciono yo, de eufórico a depresivo, ¿ya? Incluida la psicosis intermedia, puede ser un ciclador rápido o un ciclador lento. ¿A qué me refiero cuando es lento? Cuando pasa varias semanas en estado maniático y después varias semanas en estado depresivo. Es lento en su cambio afectivo. Y el ciclador rápido es un tipo Joker, o sea, pasa de un estado depresivo exagerado a un estado maniático exagerado, a un estado depresivo exagerado, a un estado maniático exagerado. Y eso lo puede hacer en un mismo día o en pocos días de diferencia. Los pacientes cicladores rápidos son los de más difícil control, porque en el fondo es difícil agarrar en qué parte del ciclo están y por lo tanto se corre el riesgo de que cuando estén en alguna de las fases hagan una conducta riesgosa. Por ejemplo, la conducta psicótica pueden producir un accidente o pueden atreverse en el fondo a hacer cosas que están fuera de lugar, como tirarse, no sé, de un cerro, o cuando están en la fase depresiva pueden entrar en la fase de suicidio, ¿ya? Eso no quita que estos pacientes no pasen por fases eutímicas nuevamente, solo que son pocas las fases eutímicas. Y lo otro es que tenemos pacientes que están en un estado mixto, o sea que en el mismo momento están arriba y abajo, y esos son más complicados todavía. Lo bueno es que son pocos, ¿ya? Entonces, cuando mi paciente está tomando litio, lo que yo estoy tratando de hacer es que baje su fase maníaca a lo más eutímico posible y su fase depresiva suba a lo más eutímico posible. No es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Junto con el litio, yo le voy a dar medicamentos para ambas fases. Cuando el paciente está en la fase maníaca, le voy a dar un antipsicótico tipo neuroléptico suave. Los más suaves que tenemos son el aripiprazol y la risperidona. Ahora, si el paciente además tiene trastornos del sueño, le voy a dar quetiapina, ¿ya? No le voy a dar haloperidol, porque el haloperidol, al ser tan potente, corro el riesgo de que se me pase para el otro lado. Es decir, que en vez de estar psicótico, va a estar depresivo absoluto, ¿ya? Por eso es que no voy a darle haloperidol. Ahora, cuando mi paciente está en la fase depresiva, le tengo que dar un antidepresivo, ¿ya? En general, todos los antidepresivos son buenos para estos pacientes, pero hay que considerar los efectos adversos, ¿ya? El que tiene menor riesgo es la fluoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Ha sido el que mejor ha funcionado en los pacientes que tienen trastorno de la personalidad, ¿ya? Pero se pueden dar otros, ¿ya? Eso no es exclusivo, solo estoy comentando el que mejor resultados tiene. Una cosa súper importante es que si el paciente continúa con tratamiento depresivo de larga data, lo más probable es que con el tiempo el paciente empiece a ciclar cada vez más rápido. O sea, en el fondo, si antes se demoraba en ciclar meses, después se va a demorar en ciclar semanas y después en crónico va a terminar ciclando en pocos días, ¿ya? Por eso es que es tan importante que el paciente consuma el litio como el medicamento de base, para que así pueda regular mejor la toma de estos otros medicamentos, el antipsicótico y el antidepresivo, ¿ya? Y en ese contexto, comentarles, y es por el único tema que les voy a pasar los antiepilépticos, y es que el grupo de fármacos antiepilépticos son un grupo de fármacos súper extenso que da para montones de clases, en las cuales lo que se busca es regular los niveles de neurotransmisión, es decir, lo que se busca en el fondo es regular la conducción nerviosa a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y para eso tenemos varios medicamentos, pero dentro de ellos el más común, el antiepiléptico más común que se utiliza, que regula la conducción del sodio particularmente, ¿ya? Y que se ha visto que al regular en el fondo la conducción de los neurotransmisores serviría para disminuir las crisis exacerbadas de los pacientes bipolares, ¿ya? En el fondo potenciaría la actividad del litio. ¿Por qué el medicamento es antiepiléptico? Porque disminuye la neurotransmisión mediada por los canales, por canales catiónicos, ¿ya? Entonces, también serviría para disminuir la exacerbación de la función de la neurotransmisión a nivel central. Y es lo único que les voy a pasar para no incomodarlos más con este tema, ¿ya? Esta era la clase que yo les debía.
consultas al respecto. Para terminar entonces con el tema de psicopatología, vamos a hablar finalmente entonces de las demencias, que corresponden entonces a un deterioro cognitivo de las funciones globales del sistema nervioso central. En estricto rigor, de hecho, cuando uno busca la definición de una demencia, va a ver que es un síndrome del sistema nervioso central, generalmente de naturaleza crónica, progresivo, en donde hay un déficit global de todas las funciones corticales superiores, siendo el cognitivo el más importante, ¿ya? Dentro del déficit cognitivo, el paciente va a tener deterioro del control emocional, del comportamiento social y de la motivación. Esos tres ejes, el control emocional, el comportamiento social y la motivación, va a llevar a que el paciente posea un trastorno de la memoria, del pensamiento, de la orientación espacial y temporal, de la comprensión del medio, del cálculo matemático y ejecutivo, de la capacidad de aprendizaje nuevo, del lenguaje y del juicio y razonamiento, que ese ya es como el último punto donde el paciente efectivamente ya está perdido en su estado demenciado. Para que ustedes vean la estadística, aproximadamente el 30% de los pacientes con Alzheimer está dentro del rango de los 80 años, ¿ya? Y cuando un paciente llega a los 90 años, la probabilidad es del 50% de tener algún tipo de demencia, siendo el Alzheimer la demencia más comúnmente diagnosticada, ¿ya? ¿Cuáles son las características de todas las demencias que existen o de las que han sido diagnosticadas hasta ahora? ¿Ya? Primero, hay una amnesia notoria, es decir, el paciente comienza a tener problemas para recordar eventos tempranos y luego con el tiempo se van a empezar a perder eventos más tardíos en el tiempo. Mientras más lejano el recuerdo, más tiempo va a estar en el cerebro del paciente y por lo tanto mejor lo va a recordar. Y es por eso que los pacientes con Alzheimer tienden a recordar eventos de hace 20, 30 o 40 años atrás, pero son incapaces de recordar, por ejemplo, si pusieron o no a tostar un pan, ¿ya? Porque eso es un evento temprano. Además, los pacientes van a tener afasia, que significa que es una dificultad para producir y comprender un lenguaje, ¿ya? Para poder darse a entender y entender a los otros, ¿ya? Hablar en el mismo contexto. Además, los pacientes van a tener agnosia, que se refiere a la capacidad de reconocer al otro y a los otros, ¿ya? La agnosia generalmente es más tardía en el Alzheimer, pero no en las otras demencias, y se refiere entonces a la dificultad de la pérdida del entorno. Primero pierden la orientación temporoespacial, o sea, en qué calle viven, en qué comuna viven, etc. Después pierden el temporal en el sentido del año, qué mes, qué día. Y finalmente terminan dejando de no reconocer las caras de las personas que son sus cuidadores. Y finalmente después tienen una apraxia, que es una dificultad para ejecutar un movimiento intencional y voluntario. Es decir, por ejemplo, el poder escribir de manera corriente, como lo hace uno a mano escrita, ya no lo van a poder ejecutar. Ojo que la apraxia no es solo de las demencias. Por ejemplo, los pacientes que tienen algún grado de autismo, los pacientes con síndrome autista, tienen muchos problemas apráxicos y por lo tanto a ellos les cuesta mucho escribir a manuscrita. Y de hecho, si tú le pides a un paciente con TEA que te escriba en imprenta, te escribe impecable, pero si tú le pides que escriba a manuscrita, se enrollan completos, ¿ya? Y eso pasa por el control intencional de la movilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de nuestros pacientes demenciados? Primero, todos tienen cambios de la personalidad. Si ustedes se fijan, yo les había hablado recién de los trastornos de la personalidad y las manías. Acá no le vamos a decir trastorno de la personalidad porque en realidad acá el diagnóstico es la demencia. Lo que pasa es que la demencia produce el cambio de personalidad, ¿ya? Muchos de nuestros pacientes, la gran mayoría, además va a tener depresión. La depresión se asocia a estos cambios y a la imposibilidad de poder contener todas las emociones que le están ocurriendo y todos los cambios que ellos no pueden explicarlos, ¿ya? O sea, en el fondo está la sensación eterna de avalancha, ¿ya? Después vamos a tener un menor porcentaje, pero no menos importante, de personas que tienen alucinaciones, ¿ya? Particularmente las más comunes son las visuales y las auditivas. Las más comunes, de hecho, son las auditivas. Y aquí nosotros tenemos lo que son los síndromes esquizofrénicos tardíos o del adulto mayor, que no son esquizofrenias como tal, sino que están asociados a su grado de demencia. Muchos pacientes, de hecho, parten con algún tipo de alucinación y de ahí se diagnostica el grado demencial. Muchos van a tener también ideas paranoides, ¿ya?
Un porcentaje no menor tampoco va a tener errores de la identificación del yo y del otro, ¿ya? Y finalmente, menos común, las manías como tales y los síndromes psicóticos, ¿ya? En general, los últimos tres, o sea, los últimos cuatro en realidad, la alucinación, la paranoia, el error de identificación y la manía no psicótica tienden a ser los que primero aparecen en el paciente, ¿ya? Por eso es que si uno tiene un paciente que tiene algún trastorno paranoide o algún trastorno como de la personalidad, está hablando 60, 65 años, lo más probable es que sea un trastorno demencial y no que sea un trastorno de la personalidad o una psicosis esquizofrénica, ¿ya? Vamos a ver alguno de ellos. ¿Cómo son los trastornos del comportamiento de estos pacientes? En general, la mayoría son no agresivos. Eso no significa que no hayan algunos que sean agresivos. Pero dentro de los no agresivos vamos a tener el clásico vagabundeo del paciente demenciado. La marcha incesante es la sensación que tienen ellos de que tienen que ir a alguna parte y avanzan sin una lógica, ¿ya? Tengo un chat. Profe, no entendí lo anterior. ¿Cuál de todo no entendió Sebastián? De mi título yo lo trato de aclarar. Profe, ¿me escucho? Y un gusto. Ahora ya no lo escucho. Pero escríbame si quiere. O hable nomás, hable. ¿Sí? Me encanta que la gente hable. Sí, profe, que pensé que no me funcionaba el micrófono. Ya, dele. Lo que no entendí es que una persona con demencia va a tener como esos trastornos psiquiátricos que usted mencionó anteriormente, o uno de ellos le puede generar demencia. No entendí eso porque usted nos enseñó que igual, por ejemplo, en las paranoias, la persona puede, una persona normal puede presentar diferentes características por sí sola, pero cuando ya tenía muchas juntas se considera un trastorno psicótico, pero en este caso no entendí bien Ya. como lo que puede poseer una persona con demencia. Veamos. Primero aclarar. En los pacientes psicóticos o delirantes, ¿te acuerdas que yo les había dicho que eran generalmente enfermedades o de la adolescencia o del adulto, no del adulto mayor? Ah, ya. Eso es lo primero que lo diferencia. Aquí estamos hablando del ¿Mm? adulto mayor. Segundo, ¿Ya? la mayoría de los crisis delirantes, psicóticas y trastornos de la personalidad no terminan en deterioro cognitivo. O sea, el paciente mantiene sus funciones cognitivas normales, aunque nosotros no las entendamos. Pero si tú le pides que haga una ejecución matemática como de 2 más 2, un paciente maniático te lo va a hacer. No tiene problema en decir que 2 más 2 es 20. No, mentira. Que 2 más 2 es 4. ¿Ya? La única excepción a esa regla es el paciente esquizofrénico, porque el paciente esquizofrénico tiene trastorno cognitivo grave con el tiempo, con el pasar de los años, termina en un estado demenciado. ¿Ya? Esa es la única excepción. Pero todos los otros pacientes no. Por lo tanto, cuando yo te menciono estos síntomas, los de ahora, te los estoy mencionando en un paciente de más de 60 años. O sea, ya pensamos que el paciente antes de los 60 lo más probable es que sea un trastorno psiquiátrico de la otra índole, del delirio y de la psicosis. Pero si el paciente tiene más de 60 años y aparecen estos síntomas, yo voy a asumir a priori que el paciente en realidad no tiene el trastorno psiquiátrico, el paciente lo que tiene es demencia. Y es la demencia la que está generando el delirio, la alucinación, la manía. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ah, ya. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Esa es como la idea. Súper, gracias a ti, Sebastián, por ayudarnos a, en fondo a aclarar esto. Una cosa súper interesante, la mayoría de los pacientes demenciados, si bien tienen crisis esquizoides, tienen crisis depresivas, tienen crisis delirantes y crisis del comportamiento, en general tienen muy pocas crisis psicóticas, ¿ya? Por eso les decía, son poco agresivos en general. Entonces, uno al tiro puede sacar mentalmente la relación de si lo que está pasándole al paciente es un ataque esquizofrénico o es un ataque demencial, es una situación demencial, ¿ya? Pero recordar que muchos pacientes esquizofrénicos van a terminar demenciados, eso sí, ¿ya? Pero un paciente, por ejemplo, maníaco depresivo, no tiene por qué terminar demenciado, en absoluto, ¿ya? Ok, ¿puedo seguir entonces? Les decía yo, entonces estos pacientes tienden a ser no agresivos, así que dentro de su comportamiento nos vamos a encontrar con comportamientos que en general no molestan a la población, ¿ya?
Vamos con el primero, que es el vagabundeo y la marcha incesante. Ellos tienen la sensación de que van a alguna parte aunque no saben dónde y tienen la premura de ir. O sea, en el fondo se mueven mucho y los pacientes demenciados en general tienden a arrancarse de sus casas. No lo hacen con mala intención como mucha gente piensa, no es porque se sienten encerrados, es porque ellos sienten en una memoria lejana que algo nuevo deben hacer, ¿ya? Lo otro es que los pacientes demenciados tienden a quejarse mucho y a vociferar constantemente. Para que me entiendan un ejemplo. La queja clásica es, ay, no, pero es que la comida está muy fría, mijita. Tú le enfrías la comida. Ay, pero yo le pedí comida caliente. A eso me refiero. O otro tipo de vociferaciones. Es que tu marido es un inútil. Pero mamá, si yo ya me separé, pero es que va a ser un inútil toda la vida. ¿Se entiende? ¿Ya? Y lo otro, en la vociferación también podría ser, ay, deja que ese niño deje de hacer ruido, ay, ¿por qué gritan tanto? Y puede que el niño ni siquiera esté gritando, ¿ya? Trato de hacerlo, ahí se está riendo Sebastián de mí, pero trato para que me entiendan un poco cómo funciona esto, ¿ya? Pero así son ellos, y de hecho son muy, pero muy suspicaces, además. La vociferación es lo que le decía yo del niño. Por ejemplo, tú vas a ver al anciano, al adulto mayor, y vas a verlo con tus hijos pequeños de 2 o 3 años, y los niños típicos que corren de un lado para otro, ¿cierto? Y el niño, no sé, pues se ríe y dice, ay, me duele la cabeza de tanto que se ríen, dile que se callen. ¿Ya? Eso es lo que dices tú, Constanza, como que exagera, como que es más de lo que debería ser, como al 99% de las personas no nos molesta, bueno, a ellos les toca la fibra sensible, ¿ya? Eso en primera instancia. Lo otro es que son muy suspicaces y perspicaces. Por ejemplo, si ven que, ustedes lo van a ver nuevamente, y ven que el hermano mayor va con la hermanita pequeña a la pieza y se encierran, pueden decir, por ejemplo, ¡ah! Va a abusar de la niña, él es un abusador, cuando en realidad están viendo televisión, ¿ya? A eso me refiero con la suspicacia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho ojo con lo que ellos dicen, porque muchas veces son hirientes y uno no entiende que ese hiriente no es por culpa de ellos, sino que es por el trastorno del comportamiento, ¿ya? O sea, lo que quieren decir no necesariamente hay que tomarlo en serio, tampoco pelear, obviamente, ¿ya? Otra cosa importante, los comportamientos regresivos son demandantes de atención y esto es súper importante. A medida que va avanzando la demencia, va aumentando su nivel de infantilidad. Es decir, que un paciente va a actuar primero como un lolo, por así decirlo. Estamos hablando de un viejito de, no sé, pues 70, 75 años demenciado. Primero va a actuar como un cuarentón, después a los pocos meses o al año va a actuar como un joven de 20. Así quiere salir, quiere fiestas, quiere muchachas, de hecho anda con el bastón, anda subiéndole el vestido a las niñas, etcétera. Y después de un par de años se va a comportar como un adolescente temprano, imberbe, ¿ya? Se va a masturbar en cualquier parte, va a llamar la atención, va a gritar, va a enojarse con todo el mundo, y después de un par de años se va a comportar como un niño pequeño que necesita apoyo, quiere abrazo, quiere cariño, no entiende dónde está parado, no que no lo dejen solo, cómo se comporta un niño de 5 o 7 años, ¿ya? Y finalmente se va a comportar como un niño pequeño de 3 años, donde van a requerir uso de pañales, con descontrol de la micción, descontrol del habla, hasta que va a llegar simplemente a estar completamente postrado, ¿ya? Entonces, como va involucionando al revés, en el fondo, ¿ya? Y eso también se condice con sus memorias, que también van desapareciendo al revés, ¿ya? Lo otro es que en los casos que son agresivos, que son pocos, las agresiones más comunes son el empujar, ¿ya? El tratar de pasar que la gente se aleje de uno, como que en el fondo le den espacio, ¿ya? Especialmente cuando uno busca contenerlos. El dar golpes en el sentido del manotazo, del movimiento incontinente de los brazos, etc. El insulto, y aquí son súper buenos, el insulto, el garabato, la búsqueda en el fondo de la victimización, etc. Y cuando ya están más enajenados, o sea, cuando ya hay una demencia mucho más profunda, pueden arañar y morder. Por eso muchos de estos pacientes tienden a tener que ser amarrados en sus camas, ¿ya? Aunque no nos guste. La agitación mental está en aproximadamente un 80% de los pacientes, o sea, y esto se puede traducir como verborrea, como, caminar incesante, movimiento incesante de algún músculo, hablar incesante, etc. Ay, se me fue. Justo tengo a alguien ahí pidiendo. ¿Ya? La agresión, la más común es la verbal, recuerden eso, pero entre la verbal y la física llegan aproximadamente el 30%. Casi todos los pacientes deambulan, ya sea dentro de la casa o fuera, pero fuera de la casa aproximadamente un 20-25%. Y la desinhibición sexual no es menor, ya aproximadamente un 10%. Casi todos los pacientes terminan en incontinencia urinaria, ya, especialmente los que están postrados. Y muchos de ellos tienen trastornos del apetito.
El trastorno del apetito muchas veces va porque olvidan la alimentación como tal. Entonces pueden alimentarse, tomar desayuno y a los 30, 40 minutos haber olvidado que tomaron desayuno y vuelven a comer. ¿Ya? Entonces hay que controlar mucho la ingesta de alimentos con estos pacientes. Cuando alguien me pregunta, ¿y qué es la desinhibición sexual? La desinhibición sexual, todos en algún momento hemos sido desinhibidos, niños, es literalmente mostrarte que eso no te produzca una vergüenza social. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si ustedes les dijeran en este preciso instante, están en su casa, no hay nadie más mirándoles que su familia, hermanos, primos, tíos, papás, etc. Yo les dijera, sáquense toda la ropa. ¿Lo harían? Independiente que no confíen en mí, obviamente. No, pues, ¿cierto? Y me responde Alejandro, no, ¿cierto? No, no, ni casi, no, jamás, no, y así todo está tapado y va encima hace frío, me dice Diego, ¿ya? Bueno, ellos, no, pues, si ellos tienen ganas de empilucharse, o sea, como dice ahí Alejandro, de la pérdida del pudor, ellos lo hacen, ¿ya? No hay un tapujo sexual de por medio. Entonces, muchas de las mujeres muestran los senos, los varones se masturban en público, en frente de la familia, o si las mujeres también, por si acaso, de hecho en los hospitales psiquiátricos es súper común que las pacientes demenciadas más graves se saquen los pañales y se masturben, ¿ya? Porque como que en el fondo no comprenden en el contexto en el que están insertos, ya sea por el pudor, que es lo más común, como ya sea por la contención de emociones del otro, ¿ya? Y también por el contexto del frío, del calor, etcétera. Tampoco lo comprenden, eso también lo pierden, ¿ya? Sigo. Porque creo que se entendió súper bien, ¿ya? Y algunos pacientes además comienzan a gritar, a aumentar el tono de la voz, incluso a sentirse como amenazados, en el sentido de que pueden gritarle al vecino así como, vecino, ayúdeme que me están pegando, y en realidad ustedes lo único que están tratando es de ponerle ropa, por ejemplo, ¿ya? Para que se entiendan, yo siempre les digo a la gente, tratar de no prejuzgar a primera, hay que tratar de comprender cuál es el nicho social donde se encuentra el paciente y ver si efectivamente hay abuso o no, porque puede que haya abuso y eso hay que buscar una respuesta, una solución, pero puede que muchas veces el abuso venga desde el trastorno del comportamiento del paciente, ¿ya? Junto con todo lo anterior que les mencioné, existen estos trastornos que les decía yo base, que son la depresión, que muchos de sus pacientes van a tener un cuadro depresivo, ¿ya? Y en general, un paciente que tuvo trastornos afectivos durante su adultez va a tener un mayor riesgo de tener un trastorno depresivo en su etapa demencial, ¿ya? O sea, como que uno puede predecir, si uno en la ficha clínica de tu paciente demenciado, viste que tu paciente tenía trastornos del ánimo o trastorno límite de la personalidad, tengan por seguro que su paciente depresivo va a tener entonces un cuadro depresivo demenciado, ¿ya? Y la manía y los síntomas psicóticos van a estar asociados a la demencia también. También aquí hay un riesgo asociado. Si el paciente tuvo alguna crisis delirante de adolescente, también es probable que haga una crisis delirante en su estado demencial, ¿ya? Dentro de las ideas delirantes, lo más común que nosotros tenemos es la idea de robo, que casi todos los adultos mayores demenciados tienen este problema. Como ellos no se acuerdan cuánta plata tienen, ni dónde guardaron la plata, asumen que el otro robó. Entonces tienden a tener una idea delirante del robo, ¿ya? Especialmente sobre los familiares directos. Y por lo tanto, una de las primeras preguntas que uno hace en la cartilla para saber si el paciente tiene demencia es saber si el paciente es capaz de manejar dinero por sí solo. Si el paciente no es capaz de manejar dinero por sí solo, asuman que probablemente hay un problema asociado al grado de demencia. Y ahí Sebastián nos comenta que su tatita hacía eso. ¿Su abuelo era demenciado o no se sabía? Sebastián, Sí, profe, él tiene demencia senil y ¿ya? la verdad tiene muchas de las características que usted está mencionando, por eso ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiende todo, muy bien. Recuerden que esto es una clase de psicopatología nomás, pero para que ustedes en el fondo se contextualicen, porque ustedes van a ver muchos de estos pacientes y tienen que tener una paciencia de oro para comprender al paciente que está demenciado y a la familia que lo rodea, ¿ya? Gracias a todo esto por Sebastián por tu aporte, ¿ya? No sé qué le pasa a mi diapo hoy, ¿ya? Otra cosa, además del robo, que es lo más común, pueden haber falsas identificaciones en el sentido de, por ejemplo, que el cónyuge le es infiel. La otra clásica es que algún pariente muerto lo viene a visitar, ¿ya? Que lo viene a buscar, en el fondo, ¿ya? En general, como uno ve estas ideas delirantes, es que no están sistematizadas. ¿Se acuerdan ustedes que en la esquizofrenia el paciente
tiraba como todo al azar, como que no tenían una idea armada. Aquí los pacientes demenciados también les pasa eso, como que no pueden armar la idea correcta y no les pueden explicar a ustedes qué es lo que está ocurriendo. Ya acá Alejandro también nos aporta, nos dice que la abuela también hacía eso. Me imagino que el asunto del contar la platita, ¿no? Del control del dinero. Porque lejos ese es como el primer síntoma de demencia, el no poder controlar de manera adecuada el dinero y el echarle la culpa a los otros. Y a todos los otros, ya, gracias Alejandro, y a todos los otros términos que estoy mencionando. Bueno, aquí dice que no, él no sentía la infidelidad con su pareja, sino que con otros, que terceros le eran infieles a otros, ¿ya? Eso también ocurre, que eso es como una disrupción de la identificación del otro, ¿ya? En el fondo le crea realidades, ¿ya? Dentro de las alucinaciones, lo más común son las alucinaciones visuales y las auditivas, generalmente asociadas a daño, que los quieren golpear, que los quieren observar, que los quieren mirar, etc. Y en general, así como la idea delirante no era bien estructurada, como que no podían armar el cuento, en el caso de la alucinación es súper estructurada, tiene gran viveza. De hecho, ellos le dicen, no sé, en una alucinación donde ellos sienten que llueve dentro de la casa, ellos pueden incluso extender la mano y decir, mira, pero si tengo la mano con gotas de lluvia, y ellos siguen viendo las gotas de lluvia, ¿ya? E incluso puede que tomen no sé, pues se acuestan en la cama, se tapan, y a la mañana siguiente ellos sienten toda la cama húmeda porque llovió toda la noche. Pudiese ser, por ejemplo, que se orinaron, pero ellos asumen que ellos lo ven como una alucinación de que llovió, ¿ya? Y en general, la presencia de estos cuadros, del cuadro depresivo y el cuadro maniático psicótico, con o sin psicótesis, se asocia a los deterioros cognitivos más rápidos, ¿ya? Si uno quiere saber qué tan rápido se va a deteriorar un paciente, uno puede saber según estos factores previos: el riesgo de delirio, el riesgo de depresión, el riesgo de cuadro psicótico, etc. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Y perdone si que lo dijo antes, que tuve un problema y llegué hace poquito. También, por ejemplo, entran en las alucinaciones, por ejemplo, que ellos creen que les pegaron cuando solamente los tocaron. Eso O, es delirio, o- al menos que ellos sientan el dolor. Si no ya, sería alucinación. ya, pero por ejemplo, y cuando por ejemplo, una persona ella dice que le pegó, pero esa persona ni siquiera estaba en la misma habitación al momento de... Eso, ¿Eso por también eso, es delirio? es una idea delirante o una idea Ah, de ya. posesión también, podría ser. Una sensación de posesión. Ya, gracias, profe. Sí, sí, pues un clásico. Uno en realidad, lo que les decía recién, ustedes quieren ponerle la ropa, por ejemplo, y empiezan a gritar, ¿con qué me está golpeando? Me quiere matar. A eso me refería, ¿ya? Y ustedes solo quieren ponerle la ropa, o la familia solo quiere vestirla, ¿ya? Eso pasa, cae dentro de estos tipos de manías, ¿ya? Ahora, a nivel de todas las demencias, voy a contestar. Profe, ¿cómo fue lo que dijo antes de ambos cuadros? ¿Usted se refiere al cuadro psicótico, o sea, alucinatorio y al delirante? ¿Eso me está preguntando? No, profe, ¿me escucha? Me refería a que dijo algo de que si estaban los dos cuadros pasaba algo y no alcancé a notar. Ah, no recuerdo. Ah, Ah, ya, los dos, disculpe. sí, no, sí, ya sé. Los dos cuadros, o sea que si el paciente tenía crisis maniático-psicóticas, o que ese es un cuadro, o el cuadro depresivo, que es el otro, existía mayor riesgo de deterioro cognitivo rápido. Eso. Ah, ya, sí, eso era. Gracias, profe. Okay. En el fondo uno puede deducir qué tan rápido va a progresar el paciente según la aparición de toda esta sintomatología. Mientras menos sintomatología aparezca, mayor es el status quo útil del paciente, o sea que en el fondo el paciente esté más funcional en la sociedad, ¿ya? Pero cuando empiezan a aparecer estos síntomas ya hablamos de un deterioro rápido. Ahora, en cuanto a todas las demencias, vamos a encontrar que la más común es la demencia por enfermedad de Alzheimer, ya que es la que vamos a ver a continuación. Las demencias por infartos cerebrales múltiples, que son generalmente demencias vasculares, ¿ya? Por daño y trastorno vascular. Aquí tenemos la aterosclerosis y tenemos otro tipo de traumas vasculares, ya los crisis isquémicas, las demencias por trastornos de ACV, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Las demencias asociadas al alcoholismo le siguen en importancia a las dos anteriores, ¿ya? Después de esas, que son las más importantes con las que ustedes más se van a topar, vienen las demencias por trastornos endocrinos o metabólicos, las demencias por lesiones ocupantes, que son las clásicas hidrocefalias,
y las tumorogénicas, en el fondo la aparición de hematomas, de tumores, de neoplasias, etcétera, que ocupan espacio en el cerebro y por lo tanto producen crisis demenciales. Son las menos comunes, ¿ya? También le siguen otro tipo de demencias como el Parkinson y el Huntington, ¿ya? Que yo no voy a hablar de ellos porque no puedo hablar de todo. Son súper importantes, pero en porcentaje relevante de la población es más relevante el Alzheimer, ¿ya? Y después tenemos las demencias por trastornos a nivel neurológico de ciertas infecciones. El VIH, la sífilis, el herpes, el Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas, la tuberculosis, etcétera, producen trastornos y cuadros demenciales graves, ¿ya? Las hepatitis, la insuficiencia renal crónica, etcétera, producen ciertos tipos de deficiencias. Pero insisto que el más común es el Alzheimer y por lo tanto vamos a hablar del Alzheimer, porque es el más común y el que ustedes tienen que conocer sí o sí, ¿ya? Vamos solamente a definir entonces lo que les acabo de explicar en tipos de demencias y vamos a decir que tenemos dos tipos de demencias, la demencia senil y la demencia presenil, donde el Alzheimer corresponde a un tipo de demencia senil, ¿ya? Y los trastornos vasculares que les explicaba yo recién, que los que están asociados a, por ejemplo, aumento de la presión arterial, accidentes cerebrovasculares, trastornos diabéticos, por ejemplo, los vamos a denominar como presenil. ¿Por qué hablo de esta diferencia? Por la edad de inicio, ¿ya? En un paciente con descontrol cardiovascular y con accidentes cerebrovasculares, pequeños ictus, las demencias pueden aparecer después de los 50 años, incluso un poquito antes. En cambio, en los cuadros seniles estamos hablando que aparece solo en el adulto mayor, ¿ya? Y vamos a decir entonces que el Alzheimer es una demencia senil, ¿ya? Y las otras demencias van a ser no seniles. Otra cosa súper importante, la clase da para largo, son 85 tipos aproximados de demencias conocidas, ¿ya? Donde el Alzheimer es el más común. No voy a hablar de todos, obviamente, pero para que ustedes sepan que esto es mucho más complejo. Ya, dentro de las demencias, vamos a hablar de una, antes de entrar al Alzheimer, les voy a comentar que tenemos algunas bien interesantes. Por ejemplo, las demencias por degeneraciones frontotemporales, ¿ya? Que es conocida como enfermedad de Pick, así se conoce habitualmente, y que está relacionada a trastornos en el fondo del desarrollo neurotransmisor a nivel de la corteza frontotemporal, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que el paciente, ya sea por un accidente de tránsito, de un golpe, etcétera, o ya sea por un hematoma en esa zona, o ya sea por un accidente cerebrovascular en esa zona frontotemporal, va a aparecer la enfermedad de Pick o demencia de Pick, en donde el paciente, como tiene todas las funciones de la parte posterior del cerebro funcionales, lo único que va a tener es una pérdida simétrica de la función temporal y frontal, ¿ya? O sea, en el fondo, todo el cerebro le funciona impecable, pero la parte que tiene que ver con la socialización, con la comunicación y con la ejecución del lenguaje, va a estar afectada, ¿ya? Entonces vamos a decir que estos pacientes van a tener un trastorno grave de la personalidad, con desinhibición grave, ¿ya? Tienen una desinhibición cultural impresionante, o sea, ellos literalmente salen afuera y se empiezan a masturbar o quieren tocar a los demás, o empiezan a llamar la atención, a gritar, son muy agresivos, hablan de una manera incoherente absoluta y no pueden hacer tareas ejecutivas normales. Pero las funciones del resto del cuerpo funcionan impecables, ya no tienen problemas de la memoria, no tienen, si aprendieron otro lenguaje, no tienen problemas con la memoria del otro lenguaje, no tienen problemas auditivos, etc. O sea, es bien diferente de la demencia del Alzheimer, ¿ya? Después tenemos las demencias por enfermedad de Levy, que es la aparición de cuerpos en el fondo adentro, y dentro de ellas vamos a tener los cuadros parkinsonianos. ¿Se acuerdan ustedes que yo en esquizofrenia les mencioné el parkinsonismo, ¿ya? Entonces, aquí es donde van a caber esas patologías que son trastornos cognitivos, ¿ya? No vamos a entrar en general en este tema, pero para que ustedes me entiendan que la esquizofrenia al final va a llevar a un trastorno cognitivo como por ejemplo este, o el Parkinson. Toma, mi cielo. Quiero ver colores. Ya, espérame, cielo. Esperar un segundito.
Ya, disculpen, ahora sí, es que mi hija aquí llamando su atención obvia, de niña pequeña. Ya, dentro de ellos también tenemos lo que les mencionaba yo, que era la demencia por Parkinson, ¿ya? Que en el fondo lo que tenemos es que es un trastorno también asociado a degeneración parkinsoniana, ¿ya? Y en general el patrón es muy parecido al frontotemporal. En el fondo se va perdiendo primero la neurotransmisión frontal, y la neurotransmisión asociada a la movilidad. ¿Ya? Yo no quiero hacer hincapié en esto porque me interesa entrar en Alzheimer, ¿ya? Pero yo les había mencionado en el fondo que hay más de un tipo de demencia y quiero que las entiendan, ¿ya? Y dentro de la demencia vascular, que es la presenil, miren ustedes todas las probabilidades de que ocurra una demencia. La obesidad, el tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes, las fibrilaciones, la presión arterial alta, los accidentes cerebrovasculares. Todo eso puede generar una demencia vascular, que la gente lo conoce habitualmente como demencia, la demencia clásica del adulto en el fondo, ¿ya? Así que van a tener muchos pacientes demenciados, ¿ya? Y aquí tienen otras demencias que yo les había mencionado, por ejemplo, la demencia por VIH. Me interesa el Alzheimer, que es donde vamos a entrar. Vamos a hablar del Alzheimer y de aquí me salió la primera pregunta y es, ¿qué tan heredable es el Alzheimer? La respuesta es sí es. ¿Ya? Me pregunta alguien por aquí. Entonces, vamos a conversar de eso ahora. Solo Alzheimer. Primero, ¿y por qué vamos a hablar del Alzheimer? Porque es una de las enfermedades más frecuentes en la población adulto mayor, ¿ya? Segundo, porque es una de las más potentes en cuanto a la degeneración y por lo tanto eso va a llevar a que ustedes tengan más pacientes asociados porque su degeneración es tan grande y tan rápida que en el fondo van a ser los que más van a consultar los familiares y ellos mismos, ¿ya? Me pregunta aquí alguien, ¿puede haber más de un tipo de demencia en los pacientes? La respuesta es sí, por supuesto, todo el rato. El punto es que llega a un momento que la verdad es que a ti no te interesa tanto el diagnóstico como el hecho de que el paciente ya está demenciado. Y por lo tanto a ti lo que interesa es contener al paciente y darle la mejor calidad de vida. Entonces ya da lo mismo en el fondo si el paciente además de ser Alzheimer tiene demencia vascular. Porque al final de cuentas va a siempre ser demenciado, va a seguir siendo un paciente con demencia. Ahí el primer diagnóstico que se pone es el que vale por si acaso. El primer diagnóstico que se obtiene, ¿ya? Ese es para la respuesta de Daniela. Entonces, lo primero y más importante es que la enfermedad de Alzheimer se desconoce completamente qué es lo que ocurre en el paciente. Todavía está en estudio y es difícil en el fondo poder decirles, no, etiológicamente ocurre esto, esto más esto y por eso ocurre la demencia. Lo que sí se sabe es que es una degeneración progresiva y selectiva de las neuronas del córtex, del hipocampo y de las cortezas temporal y frontal. Todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y además de los núcleos del tronco, que ustedes sabían que eran súper importantes para el control emocional, el control psicótico, etcétera, ¿ya? Y lo otro que también vamos a saber es que tiene un inicio insidioso y una progresión muy lenta. En el fondo, al principio va a costar mucho el diagnóstico porque se va a sumar con muchas otras cosas que uno considera normales. Si ustedes se preguntan, ¿es normal que uno pierda las llaves y no sabe dónde las dejó? Por supuesto que es normal, si nosotros somos personas distraídas. La pregunta es, ¿y si eso es siempre así y siempre está haciendo lo mismo y si el paciente nunca logra concentrarse o si el paciente siempre le cambia el nombre a las personas? Entonces, en el fondo es difícil de identificar en edades muy tempranas, pero al ir progresando cada vez va a ser más obvia la lógica que hay detrás de la enfermedad de Alzheimer. Otra cosa importante, la enfermedad es irreversible, o sea, va a ir deteriorando cada vez más al paciente. Lo que se busca con la medicación es darle un mejor sobrevida al paciente, no necesariamente en años, sino en cuanto a calidad. Eso es lo que se busca, ¿ya? Y finalmente, la persona no es que mueran de Alzheimer, sino que finalmente mueren de parálisis respiratoria, de trastornos cardiovasculares, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el modelo que se conoce hasta ahora patológico de la progresión de la enfermedad de Alzheimer? Lo primero que se sabe es que hay una mutación en un gen, que es el gen APP, ¿ya? Y aquí es cuando alguien me preguntaba si era hereditario, es que aquí está la cuota de hereditario. La probabilidad de que uno tenga la mutación APP de manera homocigota, heterocigota, dominante o recesiva, ¿ya? Pero se necesita en el fondo esta mutación de este gen. Este gen mutado, el gen APP, va a producir un exceso de una proteína que yo creo que ustedes ya habían escuchado con antelación, pero que es muy importante para la progresión de la enfermedad de Alzheimer, que es la proteína beta amiloide, ¿ya?
La proteína beta-amiloide existe por si acaso en nuestro sistema nervioso central y es importante para la función de la modulación neuronal. Si el punto es que aquí estamos produciendo un exceso de esta proteína, ¿ya? Y el exceso de la proteína llevaría a un estado de toxicidad. Además, junto con eso, estos pacientes que tienen la mutación en el gen APP tendrían una anomalía en la formación del citoesqueleto neuronal, particularmente de la proteína tau, ¿ya? Lo cual llevaría a un trastorno de las fosforilaciones de las proteínas y esto va a generar muerte neuronal temprana. Cuando me refiero a temprano, piensen que las neuronas los han acompañado durante mucho tiempo de vida del paciente. Lo que pasa es que es más temprano que en el resto de la población. Si la muerte neuronal estaba programada a los 80 años, en estos pacientes empieza a ocurrir a los 50, a los 40, a los 55, etc. ¿Ya? Entonces, si hay muerte neuronal porque hay un trastorno de la fosforilación que se debe a un trastorno del citoesqueleto mediado por la proteína tau, lo que vamos a tener es una reducción del volumen cerebral, ¿ya? Y por lo tanto se van a reducir la conducción de señales a nivel del sistema nervioso central, es decir, van a haber menos sinapsis. Y si hay menos sinapsis, las zonas que son más sinápticas per se, que son las de la corteza, el frontotemporal y el de los núcleos, se van a ver perjudicados, ¿ya? A medida que yo voy perdiendo masa neuronal, voy también perdiendo funciones ejecutivas. Recuerden además de que hay una toxicidad producida por estas beta-amiloides, que empiezan a enrollarse y formar rollitos de beta-amiloides. Me pregunta alguien aquí, Sebastián, si el Alzheimer comenzara como a los 50 y es etiología de una demencia más adelante, ¿sería presenil? No, si el paciente es diagnosticado con Alzheimer, el Alzheimer puede comenzar muy temprano por si acaso, pero que sea diagnosticado, el diagnóstico siempre es post-60, siempre es del adulto mayor. Si el paciente tuvo una demencia previa, por ejemplo vascular, vamos a decir que es una demencia presenil que después terminó en un Alzheimer. ¿Ya? Si tu paciente partió diagnosticado como a los 60, lo que vas a hacer es que la vamos a diagnosticar como demencia senil de inmediato. O sea, en el fondo, el presenil y el senil, lo único que va a diferenciar es si el paciente es adulto mayor o es adulto funcional. Esa es la única diferencia, nada más. ¿Se entiende eso? Ya, súper. Mira, en una forma un poco parca de decirlo es, ¿el paciente está jubilado? Sí, es senil. ¿El paciente no está jubilado? No. Ah, entonces es presenil, ¿ya? Para que me entiendan la forma en que uno lo divide, por así decirlo, ¿ya? Ahora, en mi paciente, que ya acabamos de mencionar, tiene un trastorno de la fosforilación, tiene un trastorno del citoesqueleto, tiene neurotoxicidad por estos ovillos en el fondo de beta-amiloide, y por lo tanto tiene menos masa cerebral, eso va a generar que haya un trastorno en la conducción de algunos neurotransmisores en particular. Dentro de ellos, uno de los más importantes va a ser la acetilcolina, ¿ya? Donde la disminución de la función colinérgica va a llevar al deterioro cognitivo, que es el que nosotros observamos en nuestro paciente con Alzheimer. En el fondo, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el paciente puede llevar muchos años con su trastorno neuronal, pues con su toxicidad en el fondo mediada por la proteína tau, pero nosotros no lo vamos a visualizar. Nosotros vamos a visualizar eso cuando ocurra el trastorno de la neurotransmisión, o sea, cuando empieza el deterioro cognitivo. Si no, no vamos a poder verlo en nuestro paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que más se afecta en estos pacientes? Es la vía colinérgica, que en estricto rigor, colinérgica cognitiva, que en estricto rigor ocurre en uno de los núcleos basales. Si a uno les interesa saber cuál, particularmente el núcleo de Maynard, ¿ya? Que es el encargado de la inervación colinérgica. Como aparece un trastorno colinérgico, entonces nuestro paciente recién ahora vamos a notar que tiene trastornos de la memoria y el aprendizaje y tiene trastornos de la atención, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el paciente, como tiene menos masa cerebral, por todo lo que les acabo de informar, va a tener menos catecolaminas, y si tiene menos catecolaminas, va a tener menos producción de todos los neurotransmisores, pero particularmente en este núcleo nos interesa el de la acetilcolina, que es el que va a responder a los primeros síntomas de mi paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Es que en mi paciente normalmente uno lo que tiene es un movimiento de una respuesta neurotransmisora, ¿cierto?
donde mediado, en este caso me interesa por la enzima, por la vía colinérgica, que es la que vamos a hablar, va a llevar a que cuando haya una respuesta en la neurona, se active el axón de la neurona y ocurra una respuesta colinérgica con salida de la acetilcolina, ¿ya? Eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que vamos a observar en estos pacientes? Que como tienen menor volumen, va a ocurrir que va a aparecer una enzima, que es la colina acetiltransferasa, que es la que ya ustedes ven aquí, que es chat, que es una enzima que se va a encargar de la producción de acetilcolina. Entonces, cuando nosotros tenemos alto volumen cerebral, vamos a producir harto chat. Y si producimos harto chat, vamos a tener harta neurotransmisión en el axón y harta entonces neurotransmisión colinérgica. Pero estos pacientes tienen una menor producción, una menor masa de volumen total de todas las proteínas, incluida esta enzima. Y por lo tanto tengo menor producción en el fondo de la actividad colinérgica, ¿ya? Entonces, lo que voy a decir es que el paciente con enfermedad de Alzheimer va a tener una disfunción de las neuronas colinérgicas. Y eso va a llevar a una caída del consumo de colina, que es el derivado de acetilcolina, una caída en la liberación de acetilcolina, con la pérdida de todas las funciones ejecutoras, una pérdida de las enzimas, particularmente de la transferasa o chat, y finalmente una pérdida de los receptores en la segunda neurona, la que debería estar acá, que son los receptores de nicotina, ¿ya? Y eso va a generar el trastorno que ustedes pueden observar. Esto va a ocurrir tanto a nivel del hipocampo como a nivel de la corteza cerebral. Y en ese contexto, yo les dije que la disfunción ocurría por la aparición de esta pérdida en el fondo de la funcionalidad del citoesqueleto y de las proteínas tau, ¿cierto? Con la fosforilación adecuada. Pero que también están en juego estas proteínas beta-amiloides, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, una persona normal, un adulto mayor, común y corriente, lo que nosotros vamos a observar es que nosotros tenemos esta famosa proteína APP, ¿ya? Que es la de que estábamos hablando recién de la mutación, pero en el paciente normal esto no está mutado, ¿ya? Y la proteína APP se entrelaza en las neuronas, en las membranas neuronales, y después de que cumple su función, esta se escinde y se corta en varios fragmentos, que son los que ustedes ven ahí, que son fáciles de degradar y son consumidos por los fagocitos de la microglia y son en el fondo degradados. Por lo tanto, no ejercen ninguna función importante después de su degradación, ni molestan ni incomodan. En un paciente con enfermedad de Alzheimer, lo que vamos a observar es que la mutación de esta APP va a llevar a un cambio en la vía de la degradación, donde las proteínas que lo degradan no van a poder cortar ni escindirla de manera correcta de la neurona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se les mostraba aquí que se cortaba por dos enzimas, que es la alfa secretasa y la gamma secretasa, y se escindía en 3 pedacitos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la persona con enfermedad de Alzheimer, cuando viene a cortarse y sacar esta APP, las pacientes, las beta no tienen, o sea, en el fondo la alfa secretasa no va a poder interaccionar, no va a poder cortar, y va a generar estas dos subunidades grandes, ¿ya? Y una secretasa, una tercera secretasa va a cortar como la colita de la APP, pero eso no tiene ninguna función para el organismo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esta fracción grande, que ahora no es degradada, no va a poder ser consumida por los fagocitos y por lo tanto va a quedar dentro o intermembranas neuronales y va a empezar a subir cadenas de esta molécula, que es lo que va a formar finalmente los ovillos beta-amiloides, ¿ya? ¿Qué va a producir eso? Que va a aumentar la producción de estos componentes que son dañinos para el cerebro, tóxicos, y además va a disminuir la probabilidad de que se rompan y se corten. Mientras menos se corten y menos se degraden, mayor beta-amiloide voy a tener. Y mientras más beta-amiloide voy a tener, mayor neurotoxicidad. ¿Ya? Eso es lo que hace la beta-amiloide en el fondo. Y por otro lado, tenemos la proteína tau. Voy a leer chat. Me pregunta Sebastián, ¿la acumulación de estos ovillos son las manchas que se observan en el cerebro de una persona con Alzheimer? Yes, sir. Eso es lo que usted está mirando. Los ovillos de beta-amiloides que se empiezan a acumular. Si usted se fija, son unas proteínas que son chiquititas, son de 40 aminoácidos aprox. Voy a devolverme un segundo. Son de 40 aminoácidos aprox. Pero el paciente acumula tantas beta-amiloides que se pueden ver en las fotografías que uno ve de resonancia de los pacientes que ya están terminales o en las biopsias de pacientes que murieron con Alzheimer. ¿Ya? Efectivamente, esa es la respuesta, Sebastián.
Entonces, sigo. Además del beta-amiloide, les decía yo que tenían entonces este cambio mutagénico en la proteína tau, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros observamos de la proteína tau? La proteína tau está encargada de estabilizar el microtúbulo. Esto que ustedes ven aquí es un microtúbulo que en el fondo tiene la clásica forma fibrilar de las neuronas, que es el que permite el movimiento de la señal dentro de la neurona. Y las proteínas tau lo que hacen es que mantienen la estructura de la microfibrilla. Cuando estas personas tienen mutaciones, y estas mutaciones se acumulan en el tiempo, esto no es de un día para otro, se acumulan en el tiempo, las proteínas tau, al estar mutadas y fosforiladas, ya no van a poder contener la microfibrilla y la microfibrilla se va a modificar dentro del cuerpo axonal. Y por lo tanto no van a poder mantener el transporte clásico de la neurotransmisión que uno conocía, que es ese. Nosotros tenemos el transporte de la neurotransmisión en ese sentido, ¿ya? Pero si hay disrupción de los microfilamentos, la señal va a ir para todos lados, pues va a ir para allá, va a ir para allá, va a ir hacia allá y va a chocar con la membrana, va a ir hacia allá, etc. Entonces se va a perder componente de la neurotransmisión y por lo tanto va a llegar muy poca información al terminal axonal, ¿ya? Y en el fondo lo que vamos a ver es que va a haber una pérdida de una discontinuación de la señal en la neurona que tiene trastornos tau, y por lo tanto esta neurona va a entregar mala señal a la otra neurona, que es la receptora, ¿ya? Que a su vez la receptora también tiene trastornos de la proteína tau del citoesqueleto. Y eso lo que se va a observar es que dentro de la neurona, si uno mira dentro de la neurona, van a aparecer placas que son conocidas como las famosas placas seniles, ¿ya? Entonces ustedes van a tener ovillos de beta-amiloide y placas seniles dentro de los cuerpos neuronales, ¿ya? Entonces cuando uno mira a la biopsia posterior, o sea, cuando el paciente ya, o sea, la autopsia en realidad, lo que uno va a observar es la aparición entonces de estas placas ovillales de beta-amiloides que están entre medio de las neuronas, y dentro de las neuronas van a ver los ovillitos o placas de proteínas tau, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Son las placas neuríticas y los ovillitos o madejas neurofibrilares, ¿ya? Lo importante es que se forman estas como estructuras que uno las puede observar fácilmente en una autopsia, ¿ya? Profe, Dígame. lo que no entendí de las proteínas tau es que ¿se ve una mutación de ellas también o es también producto de la mutación en el gen APP? Se cree que es el mismo producto, no se sabe muy bien el por qué, pero lo que sí se sabe es que hay una mutación particular en la cabeza de fosforilación de las tau. Eso sí se sabe. Ya, profe, gracias. No es que yo te pueda responder y te diga, efectivamente es el mismo gen y el mismo alelo, no se sabe en estos momentos, no todavía. Lo más probable es que sí, eso sí. ¿Ya? Pero sí ocurre un cambio en la fosforilación, ¿ya? Ahora, esto que yo les muestro aquí, eso es post-mortem, o sea, en el fondo ustedes no van a ver esto en el paciente, lo que ustedes van a ver en el paciente es lo siguiente, que es lo que genera el diagnóstico. La amnesia, los cuadros amnésicos, acuérdense las 4 ejes, amnesia, afasia, agnosia y apraxia, las 4 A's, ¿ya? Un paciente con las 4 A's demenciado. Eso es lo que se observa, ¿ya? Y además la aparición de otros trastornos asociados a la demencia, como por ejemplo la apatía, el paciente irritable, el paciente deambulatorio, el paciente con pérdida en el fondo de la socialización, el paciente depresivo con todos los otros síntomas, el paciente delirante con todos los otros síntomas, etc. Y si se le pueden hacer pruebas de imagen, la disminución de la masa cerebral con una atrofia en la función de la neurotransmisión. Pero recuérdense que a la mayoría de los pacientes no les van a hacer análisis de imágenes. Así que en el fondo ustedes se quedan con estos primeros 3 tipos de diagnósticos, ¿ya? La amnesia la dejo solita aquí porque si el paciente no tiene amnesia, difícilmente va a tener Alzheimer, ¿ya? Entonces, las 4A, amnesia, afasia, agnosia, apraxia, ¿ya? Más los síntomas que acompañan, deambulación, pérdida del lenguaje, pérdida de la socialización, la agresividad, la desinhibición, el delirio, etc. Ahora, dentro del Alzheimer, vamos a tener 2 tipos de Alzheimer a su vez, el de inicio precoz y el de inicio tardío. Esto tiene que ver más que nada con la edad, pensando que el paciente está en función laboral y en función de inserto en la sociedad, ¿ya? La mayoría de los Alzheimer son de inicio tardío, lo que les decía yo, el 50% de la población mayor de 90 es la que tiene Alzheimer, ¿ya?
Pero en el caso de los pacientes cuando tienen un inicio muy temprano de la enfermedad de Alzheimer, y cuando me refiero a inicio es que se inicia el diagnóstico, eso no significa que el paciente no haya tenido deterioro previo, ¿ya? Sabemos que un paciente que se diagnostica antes de los 65 años lleva mucho, en el fondo, lleva mucho de las de perder. En el fondo va a tener un deterioro muy rápido y una marcada pérdida de las funciones superiores, ¿ya? Lenguaje, habla, comportamiento, socialización, etc. En cambio, los pacientes que se diagnostican más tardíamente, la mayoría de ellos después de los 70, van a tener un curso mucho más lento, en donde pueden estar 3 o 4 años solo con la amnesia, ¿ya? Y después 3 o 4 años más con las otras 3A, y de ahí aparecen los otros síntomas, ¿ya? Y en general vamos a decir que el paciente tiene un deterioro que es más bien lento, es más bien gradual, o sea que la familia lo nota en su graduación, y que donde lo más importante va a ser solo el deterioro de la memoria. En los casos del primero, de los de inicio precoz, vamos a tener los otros síntomas primero. Van a aparecer los síntomas psicóticos, los agresivos, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo entonces de que me aparezca la enfermedad de Alzheimer? Primero, teníamos la probabilidad de la mutación, o sea, la incidencia familiar. Hay un porcentaje, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que aproximadamente un 40% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una notoria incidencia familiar. El tío o el abuelo o la tía y no sé, pues el primo tuvieron Alzheimer, ¿ya? Eso no significa que el 60% restante no tenga incidencia familiar, solo que es incidencia familiar más lejana, o bien la familia tuvo una muerte muy temprana y es imposible saber si va a tener Alzheimer o no, ¿ya? Que ese es otro cuento. La gente dice, no, es que mis abuelos no tuvieron Alzheimer, pero resulta que sus abuelos tenían otra patología que imposibilitó el diagnóstico de Alzheimer, ¿ya? Otro factor de riesgo importante es el traumatismo craneal, independiente de si este fue inhabilitante o no, ¿ya? Pero el traumatismo craneal como tal y los accidentes isquémicos vasculares son un riesgo asociado a la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Acuérdense que también ellos pueden producir demencia vascular. Se sabe, por ejemplo, que la encefalopatía de los boxeadores, que es los que reciben más golpes, genera enfermedad de Alzheimer a un alto porcentaje. Y lo otro que también promueve la aparición de la enfermedad de Alzheimer es el síndrome de Down, que está relacionado con los cambios mutagénicos, ¿ya? Y la edad de los padres. Mientras más tardío sea el parto, mayor es la probabilidad de que el hijo tenga, junto con el componente familiar, una enfermedad de Alzheimer. De hecho, se considera a una mujer añosa después de los 34 años para parir. En el fondo, tener un parto después de los 34 años ya comienza a ser un riesgo para el pequeño, ¿ya? Y no solamente un riesgo en cuanto a la aparición de patologías de base como diabetes gestacional, hipertensiones y otros, sino que también empieza el riesgo de aparición de enfermedades como el síndrome de Down y de los cambios mutagénicos graves. Y dentro de ellos, entonces, el cambio de esta proteína que estábamos hablando recién, de la que producía el beta-amiloide. ¿Ya? Ahora, tenemos al paciente demenciado, está diagnosticado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a esperar el desarrollo o el deterioro de este paciente? Y para eso lo vamos a dividir en 4 estadios. El 1, 2 y 3, que son los que en el fondo el paciente tiene algún grado de funcionalidad, y el 4 donde el deterioro cognitivo es tan grave que requiere o hospitalización, internalización en programas de apoyo del adulto mayor, o bien ocurre la muerte del paciente, ¿ya? El estadio normal es el estadio 1. La mayoría de los pacientes pueden ser menores de 60 años, no diagnosticados, acuérdense que esto es insidioso, o pueden ser pacientes de 60 años, pero con casi todas sus funciones ejecutivas funcionando, ¿ya? En el estadio número 1, lo que hay es un nivel cognitivo casi normal, con uno que otro fallo, ¿ya? Con alteraciones mínimas de la conducta y lo que es común en el sentido de la socialización, el trabajo en equipo y la tarea ejecutiva está funcionando en peque. O sea, en el fondo solo alguna que otra alteración de la conducta y uno que otro cuadro de pérdida de la memoria, ¿ya? Como muchas de las personas no consultan en este estadio, es poco probable que ocurra el diagnóstico en el estadio 1, ¿ya? Después tenemos el estadio 2, donde aparece el déficit cognitivo como tal, ¿ya? Y aquí es donde aparece la mayoría de la población diagnosticada, que son los de inicio tardío, enfermedad senil, ¿ya? En donde aparecen algunos cambios subjetivos en el paciente. En el fondo la familia puede notarlo o no, pero el paciente ya lo nota.
El paciente ya nota que se le olvidan fechas, el paciente ya nota que se le pierde el dinero, el paciente ya nota que no se acuerda de algunos eventos y tiene que andarlos preguntando. O se da cuenta de que cuando menciona a sus nietos se equivocan los nombres, pero más de la frecuencia habitual, ¿ya? Entonces, y también empieza a tener algunas fallas ejecutivas menores, como que le tiembla la mano al escribir, tareas matemáticas complejas o medianas también le complican, etc. ¿Ya? Después, y aquí es donde la mayoría de los pacientes consulta de manera individual, ¿ya? No familiar. O sea, en el fondo quieren saber qué es lo que les ocurre. Después tenemos el estadio 3, que es el deterioro cognitivo grave, que es aquí donde la familia está intercediendo, donde ya existe un cuidador y alguien que está en el fondo ayudando a la persona a generar sus tareas ejecutivas. Y aquí vamos a observar que hay fallos repetitivos, hay una dificultad para realizar cualquier tipo de función, cerrar un botón, subir un cierre, ponerse un chaleco, comer de manera adecuada sin que se rebalse comida desde la cuchara, poner a tostar un pan sin que se nos olvide apagar el fuego, etc. ¿Ya? Y lo más importante, son corroborados por familiares cercanos, o sea, por las personas que viven con él. Sí, efectivamente se pone mal la chaleca, sí, efectivamente no sabe qué pasó con el dinero de su jubilación, ¿ya? En general, dependiendo del cuadro demencial, muchos pacientes se mantienen en estadio 3 por muchísimo tiempo, ¿ya? Y incluso pacientes pueden morir de otras patologías y no avanzar después del estadio 3, ¿ya? Pero en algún pequeño porcentaje va a avanzar a los siguientes estadios y va a empezar el declive demencial. Generalmente el declive demencial empieza en los últimos 2 o 4 años de vida del paciente, ¿ya? Y ahí aparece el estadio 4, que yo les decía que lo dejamos aparte, porque aquí el paciente tiene una dependencia con el otro, ¿ya? Y aquí el paciente en el fondo está inserto en un hogar de cuidado o con un cuidador directo, o incluso está hospitalizado. Y aquí es donde viene la muerte del paciente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a observar? Que el paciente requiere obligatoriamente supervisión de las actividades de la vida diaria, ¿ya? El paciente es incapaz de pagar cuentas, es incapaz de comprender el asuntos bancarios, el poder ejecutar una sacada de dinero en un cajero, que a nosotros nos parece tan obvio, pero ellos ya no pueden hacerlo. Se olvidan de las claves, además de olvidarse de las claves, se compungen, en el fondo se sienten muy mal en el contexto externo, ¿ya? O sea, en el fondo no se inmovilizan, por así decirlo. ¿Ya? Tampoco pueden generar tareas complejas como llenar documentos, como por ejemplo hacer, qué sé yo, la ficha social de hogares, por ejemplo. Que el gobierno insiste tanto en que los adultos mayores la hagan, oye, pero es que el adulto demenciado no es capaz de hacerlo. No puede, no está en sus condiciones, ¿ya? Aparecen las alteraciones del lenguaje con un empobrecimiento del lenguaje, ¿ya? Y con un uso de pocas palabras. En el fondo eligen las palabras que más le acomodan y las reiteran muchas veces para poder comunicarse, o abiertamente dejan de comunicarse, ¿ya? Retención de memoria muy escasa, ya pueden leer y la verdad es que no van a retener lo que leyeron, o si lo retienen van a retener palabras sueltas sin contexto. Pérdida completa de la memoria reciente y aparición de memorias pasadas para rellenar esos espacios. La negación como tal, ¿ya? Que es un mecanismo de defensa, ¿ya? En el sentido de que ustedes entiendan, si ustedes dejaron el dinero en un lugar y su cerebro les está diciendo que no lo dejaron en ese lugar por la pérdida de memoria, lo que va a hacer el paciente es defenderse porque su cerebro no va a aceptar que eso está ocurriendo y por lo tanto se va a poner más suspicaz, va a empezar a acusar a otros, pero en el fondo su cerebro nunca va a aceptar que él es el del problema, ¿ya? Y eso se va a acompañar normalmente de estadios de ansiedad graves que también van a gatillar en mi paciente de depresión, ¿ya? Y finalmente vamos a tener los trastornos temporales y espaciales del paciente. No se acuerdan del día del año, mezclan historias del pasado, empiezan a llamar a las personas que los cuidan como si fueran niños, etcétera, ¿ya? La mayoría de los pacientes queda pegado en esta etapa, ya que es donde en el fondo empieza la institucionalización o deviene la muerte en algunos. Y algunos pasan a los siguientes estadios, donde vamos a tener los estadios graves del Alzheimer. Aquí los pacientes notoriamente son Alzheimer, por si acaso. Y, por ejemplo, vamos a tener pérdida absoluta de las actividades de la vida diaria, o sea, hay dependencia desde el vestirse hasta el ejecutar una función. Los pacientes ya no son capaces de firmar documentos. Van a aparecer cambios de la percepción complejos, ideaciones erróneas, delirios, reconocimientos erróneos del medio. Lo que decían ustedes, por ejemplo, si al paciente yo lo toqué del brazo, él va a tener una ideación de que yo la quería golpear e incluso puede sentir el dolor asociado a eso,
¿ya? Va a aparecer la agitación, la incordiación al medio, las vociferaciones, la agresividad, la desinhibición, la deambulación, etc., ¿ya? Y la pérdida de todos los hechos o importantes de su vida diaria, en el sentido no va a recordar si comió o no comió, si se tomó o no se tomó la pastilla, si caminó o no caminó a tal lugar, y van a empezar a llenar con fabulaciones esos periodos que ellos tienen perdidos, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Esperemos un segundo. Así está bien, ¿ya? Y finalmente, que es lo último que puede ocurrir, que es en el Alzheimer más grave, se pierde todo vínculo con el cuidador, ¿ya? Es decir, ya no va a reconocer al familiar que es cuidador y lo va a confundir con un otro e incluso puede llegar a temerle al cuidador, ¿ya? No es consciente de ningún tipo de acontecimiento reciente y confunde cualquier acontecimiento reciente con un acontecimiento de su vida pasada, de la infancia, ¿ya? Hay una dependencia absoluta de la actividad de la vida diaria. El paciente se defeca o se orina solo o abiertamente tiene disfunción miccional y anal, y el paciente no se puede vestir, el paciente no es capaz de cambiar canales, por ejemplo, etcétera, y posee frases inconexas, no verbaliza o no habla, ¿ya? En el fondo lo que va a ocurrir en el último estadio es que el cerebro se va a desconectar finalmente de las funciones externas y por lo tanto el cuerpo ya no va a obedecer ningún tipo de orden, ¿ya? Se pierden todas las actividades somáticas del paciente, ¿ya? Generalmente en esta etapa ya están todos los pacientes, entre la 4 y la 7, están todos los pacientes institucionalizados, o bien viene la muerte antes, ¿ya? Si esto prosiguiera, hay pacientes que prosiguen en este estadio, que uno los puede observar en las instituciones, en donde aparece el estadio 7, fase terminal, en donde el paciente tiene inmovilidad absoluta o total de su organismo, con pérdida de las funciones musculares, hay mutismo absoluto, y los pacientes tienen problemas graves de la deglución, problemas graves nutricionales y finalmente terminan muriendo por trastornos respiratorios o cardiovasculares, ¿ya? ¿Ya? Esos chicos, ahí al frente tienen a ustedes ahí una frase que expresa muy bien en el fondo el calvario, como lo menciona él, de lo que es tener una persona con Alzheimer, ¿ya? Y si ustedes quieren después lo pueden leer con calma. ¿Consultas? Ya, lo que les mencionaba yo, la enfermedad de Alzheimer, y voy a repetir para que quede grabado, es una enfermedad que en el fondo es crónica y es terminal. Entonces lo que se busca es apoyar a mi paciente en mejorar ciertas funciones de su vida diaria, desde su autonomía hasta su lenguaje y su orientación, ¿ya? Pero no existe ningún medicamento en la actualidad que pueda ser realmente útil para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí se sabe es que, como uno de los grandes trastornos que tienen estos pacientes es la vía colinérgica, lo que se busca es dar medicamentos como los inhibidores de la colinesterasa que permiten aumentar los niveles de neurotransmisión colinérgica. Y eso pareciera ser que pudiese servir en mejorar las funciones de atención y de lenguaje, ¿ya? Pero lo que les mencionaba yo, y les cuento al tiro, que no, hasta ahora se ha visto que en realidad no sirven mucho. En algunos pacientes funcionan, pero en la mayoría de nuestros pacientes no tienen un resultado óptimo. Lo que se ha observado es que en el mejor de los casos yo puedo ganar en mi paciente aproximadamente entre 2 o 7 meses de progresión. Eso es como lo máximo que se logra, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea entonces es tratar el deterioro cognitivo. Esa es la idea. La verdad, espérame un segundito. Ya, ahora sí que está mi hija ahí media molesta. Ya. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Primero, que el tratamiento busca mejorar el deterioro cognitivo. Medicamentos no hay, ¿ya? Lo que tenemos son los inhibidores de la colinesterasa, ¿ya? Y después lo que tenemos es los tratamientos neuropsiquiátricos de base. Es decir, si el paciente tiene un trastorno psicótico, tratarlo con un antipsicótico. Si el paciente tiene algún trastorno conductual, tratarlo con terapia conductual o si es necesario con litio. Si el paciente tiene un trastorno afectivo, ver si eso está relacionado con la vía de la depresión y dar un antidepresivo, ¿ya? ¿Qué medicamentos hay seguros para el adulto mayor? Tenemos estos 4 que ustedes no conocen: el donepezilo, la galantamina, la ribastigmina y la memantina, ¿ya? Esos son medicamentos para la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Que son los que uno puede encontrar en la clínica actualmente.
Además de eso, tenemos los clásicos antipsicóticos, como la risperidona, la quetiapina y el aripiprazol, ¿ya? Estos que están aquí se basan en el aumento de los niveles de la vía colinérgica, ¿ya? Entonces, esto ya lo habíamos visto en el fondo. El fondo, la idea central es, si yo voy a dar estos medicamentos, la idea es tratar de apoyar o de acompañar de alguna manera con el medicamento la mejora de las actividades de la vida diaria. Y en la enfermedad de Alzheimer, aquí se le pone un dedito para arriba para que ustedes entiendan que los 4 medicamentos aparentan ser útiles en la enfermedad de Alzheimer, pero no necesariamente en otras patologías, como por ejemplo la demencia con cuerpos de Levy. No se ha visto que sea útil, pero sí en la enfermedad de Alzheimer. Insisto que esa utilidad es súper baja. Estamos hablando de que le doy un par de meses más de funcionalidad a mi paciente. Dentro de ellos, entonces, tengo el primero, que es la memantina. La memantina, como medicamento, es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA, ¿ya? Y lo que hace es que en el fondo se une al mismo lugar que se une el magnesio, ¿ya? Y eso va a bloquear la función del calcio, lo que va a generar que el paciente no tenga una superactividad del glutamato, que cuando existe, nosotros tenemos una sobreactividad del glutamato, se puede producir toxicidad neurológica, ¿ya? Entonces lo que busca la memantina es disminuir la neurotoxicidad que tienen mis pacientes, ya sea por sus cuerpos de Levy, por sus ovillos de beta-amiloide o por sus cuerpos de beta-amiloide, y también por la hiperactividad de otros neurotransmisores, buscan en fondo disminuir eso, ¿ya? ¿Dónde se sabe que puede ser útil? En todos los estadios, en el estadio moderado inicial, en el estadio grave y en el muy grave, ¿ya? En general, el medicamento no mejora tanto en las actividades de la vida diaria en los pacientes graves o muy graves, pero sí en el moderado, ¿ya? Entonces, pero es el más utilizado, ¿no? Para que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y después tenemos a los medicamentos que bloquean, que inactivan a la inhibidora, o sea, inactivan o inhiben a la acetilcolinesterasa, lo cual va a generar un aumento de la vía de la acetilcolina, ¿ya? Y por lo tanto los pacientes van a tener una mayor neurotransmisión colinérgica. Ay, que escribí feo. Yo creo que estoy cansado. ¿Ya? Entonces, vamos a tener al donepezilo, la galantamina y la ribastigmina, hasta ahí, ellos son inhibidores de la acetilcolinesterasa y aumentan la vía colinérgica. Y la memantina es un bloqueador de NMDA y disminuye la neurotoxicidad, ¿ya? Esa es la única diferencia entre ellos, ¿ya? Si ustedes se fijan, todos estos medicamentos producen trastornos diarreicos, trastornos de la vía gastrointestinal como vómitos, causan anorexia, que yo no quiero, eso en mi adulto mayor, y en algunos pacientes producen además mareo, ¿ya? Además, este conjunto de medicamentos, estos 4 que les acabo de mencionar yo, son bastante caros, no son entregados por los servicios públicos, ¿ya? Y por lo tanto, uno tiene que valorar si efectivamente el paciente puede o no puede tomar estos medicamentos y si le van a ser útiles, ¿ya? Los 3 primeros que les mencionaba yo, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo que van a hacer es que van a mejorar el síntoma cognitivo, van a producir mayor funcionalidad del paciente y van a disminuir los estados conductuales severos, ¿ya? El más barato de esta familia es el donepezilo, ¿ya? Y en general se van a dar entonces los estadios primarios, no es necesario que pasemos más allá, ¿ya? Después, si uno va separándolos, si uno quiere analizarlos, vamos a ver que la memantina, que es la que les mencionaba yo, que es un inhibidor de la neurotoxicidad, se utiliza en los pacientes que tienen progresiones muy rápidas de la patología, o sea que en el fondo hay mucha neurotoxicidad de por medio y por lo tanto pudiese ser útil, ¿ya? Ahora, yo les dije que el donepezilo era el más barato, pero no es el más útil de la familia, ¿ya? El que mayor respuesta clínica ha mostrado es la ribastigmina, que también es otro inhibidor de la acetilcolinesterasa y por lo tanto es un medicamento que aumenta la vía colinérgica, ¿ya? Es el que pero es muy caro, es el que mayor funciones genera en mejora de la actividad de la vida diaria de su paciente, ¿ya? Tiene la gracia, además, de que la ribastigmina se vende, además de en pastillas, se vende en parche. Y cuando yo digo la gracia es porque es súper importante. ¿Alguien me podría decir por qué es tan importante que este medicamento se venda en parches?
y es el único de todo este grupo. Podría ser que al ser de absorción o por vía tópica es bajo en toxicidad. Ya, sí, uno es bajo en toxicidad. Súper, ¿qué más? Son hartas cosas benéficas de que sean parche. Segundo, me dice Ángela, ¿no quieren tomarlo? Por supuesto, el segundo problema es que mis pacientes con Alzheimer tienen negación y por lo tanto no necesitan tomar estos medicamentos según ellos. Y obligarlos a tomarlos es difícil, ¿ya? Entonces, el parche me evita ese problema, porque el paciente no tiene que tomar el medicamento. Además, el paciente, recuerden que olvida las cosas, así que la amnesia, como me dice Daniela ahí, pudiese no tomarse el medicamento, aunque quisiera, pudiese no tomárselo. Entonces, evito yo que hayan días que no se tome el medicamento y se pierda la función. Además de eso, como va a ser en parche, va a ser absorción continua, por lo tanto, siempre va a tener los mismos niveles de ribastigmina en la sangre, ¿ya? Entonces, tiene hartos beneficios el que sea en parche. La ribastigmina es el único medicamento que está en parche, ¿ya? Y es el más caro de la familia. Acuérdense que el más barato era el donepezilo. Y acuérdense también que en total, si uno suma, no ganamos más de 7 meses de mejora en mi paciente. Ahora, esos 7 meses son muy buenos si nosotros logramos la detección temprana de la enfermedad de Alzheimer, porque 7 meses cuando el paciente está funcional es muy bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de esto? Que tenemos 3 medicamentos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa y por lo tanto mejoran la vía colinérgica. Tenemos uno, que es la memantina, que inhibe la neurotoxicidad mediada por glutamato, ¿ya? Por lo tanto, la memantina la vamos a usar en pacientes que tienen mucha neurotoxicidad o tienen una progresión demasiado rápida. Los otros medicamentos, el donepezilo es el más barato, pero la ribastigmina viene en parches y por lo tanto es mejor tolerado y es más fácil mantener el tratamiento en mis pacientes, ¿ya? Pero es muy caro. Vamos terminando. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Lo que voy a tener es que cuando yo parto mi tratamiento en el paciente con enfermedad de Alzheimer, voy a tratar de mejorar su sintomatología. Mientras más rápido diagnostique, más fácil voy a poder tratar, ¿cierto? Y más tiempo, meses voy a ganar. Todos me van a dar una cierta garantía de temporalidad de efectos positivos para el paciente, pero todos me van a dar trastornos negativos, como la diarrea, las náuseas, los mareos, ¿ya? No tiene grandes efectos adversos sobre esos, o sea, no es que esté prohibido en ningún otro ámbito, ¿ya? Solo va a depender si yo parto con el donepezilo, que es el más barato, o parto con la ribastigmina, si el paciente se niega a tomar, o si mi paciente tiene mucha progresión, que voy a partir con la memantina. Cosas importantes, si el medicamento no surtió efecto dentro de los primeros meses en el paciente, uno puede rotarlos, o sea, puede ir cambiando el medicamento y cambiar, por ejemplo, del donepezilo a la ribastigmina y así sucesivamente, ¿ya? En general siempre se parte con el donepezilo, es como lo más común. Pero solo va a servir en pacientes que tienen una vía colinérgica intacta, o sea, funcional. Si el paciente no tiene la vía colinérgica funcional, entonces el medicamento no va a servir, porque por mucho que ustedes le den un inhibidor, no hay neurotransmisor que funcione. Por lo tanto, y esto es súper importante, en el Alzheimer grave del grado 6 a 7, no se indican tratamientos. ¿Para qué? No tiene sentido torturar al paciente tomando medicación que no va a prestar ninguna utilidad particular en mi paciente. Y en general lo que se debe hacer es valorar la retirada del paciente, del medicamento del paciente, pro mejorar el último estadio de su vida en el sentido de la tranquilidad, ¿ya? Y lo que se hace entonces es del grado 6 en adelante buscar un tratamiento paliativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que generalmente, lo que les decía yo, se parte con donepezilo. Mientras más temprano el diagnóstico, mejor. Por lo tanto, en las enfermedades leves, parto con donepezilo. Si no me funciona el donepezilo, lo voy a cambiar a uno de estos dos. Galantamina, si es, que era el otro que no les había mencionado, pero la galantamina, si el paciente puede deglutir y en el fondo el paciente toma la medicación y obedece a sus cuidadores. La ribastigmina en parche, si eso no ocurre. Si el paciente está en un Alzheimer moderado, y aquí es donde acuérdense que la mayoría de los diagnósticos ocurren aquí, se parte igual con donepezilo, pero rápidamente voy a tener que modificarme o a la galantamina o la ribastigmina más la memantina, porque aquí va a empezar el deterioro cognitivo grave del paciente con neurotoxicidad.
Y en la enfermedad severa, si lo diagnostico aquí, parto con el donepezilo como siempre, pero rápidamente voy a tener que pasar a la memantina. En la enfermedad de Alzheimer grave, no voy a medicar, ¿ya? Bajo ningún punto de vista voy a medicar porque no tiene sentido empeorar la calidad de vida del paciente obligándolo a que tome una medicación que claramente no le va a servir. Entonces, para que ustedes me entiendan, vamos a decir que el donepezilo es con el cual uno parte, ¿ya? Tiene beneficios en la actividad de las funciones cognitivas y de la vida diaria, pero no va a cambiar la calidad de vida de mi paciente. Lo máximo que se ha visto es a 1 año con beneficios, siempre y cuando el diagnóstico sea muy temprano, ¿ya? Si no, no tiene función. La ribastigmina tiene la gracia, por así decirlo, de que sirve para mis pacientes que me cuesta más medicar, ¿cierto? Se ha visto que tu beneficio es relativamente modesto sobre la cognición y sobre las actividades de la vida diaria. Generalmente la ribastigmina se administra después del donepezilo o cuando existe un diagnóstico moderado. Si uno lo mira a nivel clínico, no se ha observado una impresión global mayor en el consumo de ribastigmina. No hay una ganancia más en tiempo, no es que yo gane 1 año aquí y después gane otro año acá, eso no ocurre, ya a lo más gano un par de meses. Y finalmente, en el caso de la memantina, posee una mejora cognitiva, hay una mayor impresión clínica de cambio en el paciente y una mejor actividad de la vida diaria, ¿ya? Mejorando el ánimo y la conducta de mi paciente, ganando en el fondo un par de meses más. Y recordar que nuestros pacientes, además de demenciados, o por su demencia, deben consumir otro tipo de medicación. Dentro de ellos deben consumir antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos, que es todo lo que hemos visto estos días, ¿ya? Y por lo tanto, en general, a mis pacientes se les recomienda el consumo de la risperidona, porque acuérdense que tenía pocos efectos adversos a dosis terapéuticas, o la quetiapina, porque además era un inductor suave del sueño. Se pueden indicar todos los que están en la lista, pero recordar que algunos de ellos tienen efectos adversos importantes, como por ejemplo el aripiprazol, que produce rigidez neuromuscular, y por lo tanto yo no sé si quieren que el paciente, además de todos los trastornos que ya tiene, se produzca rigidez neuromuscular. Y en el caso del tratamiento de la depresión, lo que más se recomienda es la fluoxetina o el citalopram y escitalopram, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos no tienen efectos anticolinérgicos. Recuerden que nosotros queremos que aumente los niveles de acetilcolina. Por lo tanto, no podemos darle tricíclicos, porque si les damos tricíclicos, bloqueamos la vía de la acetilcolina y no es lo que buscamos, ¿ya? Contarles también que hay otros medicamentos, están todos en estudio, pero hasta ahora los más utilizados a nivel de depresión son el uso de la fluoxetina y el escitalopram. También comentarles que no se medica al paciente cuando ya está en una etapa grave terminal, porque también corresponde a una especie de sufrimiento, por así decirlo, la medicación. Y en el caso de los pacientes ansiosos, se puede administrar benzodiazepinas, pero idealmente el alprazolam y el lorazepam, evaluando el riesgo de caídas y riesgos motores del paciente, ¿ya? Siempre tiene que ser sobre periodos muy cortos de tratamiento, no dejarlo a crónico, y lo ideal es que el paciente se haga una retirada progresiva. También se les pueden dar hipnóticos a estos pacientes para el mejor dormir, ¿ya? En el fondo, la idea es que se utilice toda la maquinaria de todos los fármacos que hemos visto estas 3 semanas para poder tratar a mis pacientes, ¿ya? Solo para terminar, comentarles que si mi paciente es agresivo, hay que dar, me guste o no me guste, haloperidol, aunque eso incluya tener muchos efectos adversos en mi paciente, ¿ya? Eso es para mis pacientes que son mayoritariamente agresivos. Ahí nomás. Ya, chicos. Consultas, dudas, preguntas. Lo que sí quiero que les quede claro del tratamiento de los medicamentos para la demencia es que hasta ahora ninguno ha sido tan útil como uno esperaría, ¿ya? Entonces, de repente hay que evaluar si vale la pena medicar o no al paciente, especialmente en aquellos pacientes que no les gusta la medicación. Recuerden que hay pacientes que en general son reacios a tomar medicamentos. Ahí hay que considerar que es mejor tratar con el antipsicótico o con el antidepresivo, que ya es importante para ellos, que estar administrando cualquiera de estos 4 fármacos que no necesariamente van a generar una productividad real en mi paciente, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, chicos?
¿No? ¿Nada? Ya, yo creo que están súper agotados, ya no quieren saber más del tema. Eh,